Bueno, pues nuevamente muchas gracias a todos. Un gusto saludarlos en esta nuestra cuarta sesión y última de nuestra materia de ingeniería administrativa. Los saludo con mucho gusto, con mucho afecto. Qué bueno encontrarnos por aquí otra vez, poder trabajar, intercambiar puntos de vista. Hoy tenemos una jornada en la cual estaremos viendo fundamentalmente el resto de los temas que abarcan nuestro programa y que podría yo dividirlos en tres grandes temas. Vamos a platicar o a cerrar el tema de la competitividad empresarial, platicando un poco de lo que entendemos por la sustentabilidad empresarial. Ya la semana pasada empezamos un poquitito a trabajar ese tema. De hecho, la actividad del día de mañana tiene que ver con la sustentabilidad empresarial, ¿no? Tiene que ver con los objetivos del milenio, estos objetivos que marcó Naciones Unidas, 17 objetivos para el desarrollo sostenible, y que muchas empresas a nivel global se sumaron o se han sumado a estos objetivos, ¿no? Entonces, vamos a ver desde el punto de vista administrativo cómo estos objetivos han empezado a moldear lo que podríamos entender como un nuevo esquema, un nuevo paradigma, un nuevo modelo de trabajo empresarial, que es el modelo del desarrollo sostenible. Entonces, el primer gran tema que nos ocupará el día de hoy será seguir analizando lo que es el desarrollo sostenible. Estaremos viendo algunos otros modelos de desarrollo, cómo se logra la competitividad a través del crecimiento equilibrado de estos tres grandes bloques que marca el desarrollo sustentable, que son el desarrollo económico, por supuesto, para una empresa fundamental, el desarrollo social, que es una de las partes interesantes que inclusive en el artículo que les recomendaba leer, habla de cómo las empresas mexicanas han empezado a crecer o a atender los objetivos del milenio en relación a la parte social y que implica el desarrollo de las partes interesadas, el buscar el crecimiento de sus áreas de influencia, el ver cómo se tienen prácticas justas con todos ellos. Y el tercer bloque que es el bloque a lo mejor más conocido cuando hablamos del tema de sustentabilidad y que tiene que ver con el desarrollo ambiental, ¿no? Con el crecimiento armónico, respetando el entorno, respetando el medio, y entonces buscar una forma equilibrada de los tres elementos como una ventaja, como un elemento diferenciador, que de acuerdo al Instituto de Reputación dice que cada vez más las marcas que buscan el desarrollo armónico de estos tres parámetros tienen mayor arraigo o tienen una mayor presencia o mayor impacto en el mercado, ¿no? Entonces, vamos a ver esta parte que será lo primero que nos ocupa. La segunda parte que nos va a ocupar es empezar a ver lo que conocemos como la competitividad a nivel nacional, cómo un país puede ser competitivo y cómo para poder ser competitivo requiere de un desarrollo en dos aspectos. El desarrollo del Estado, favoreciendo o apoyando las características de la empresa para que crezca, como el desarrollo del Estado tiene que dar las condiciones, establecer la cancha de juego adecuada para que las empresas crezcan, y cuál es el papel que en esas canchas tendría que jugar la empresa, ¿no? Entendiendo no un papel intervencionista del Estado, sino un papel de moderador, de detonador, de catalizador de las actividades empresariales para poder construir entre ambos una competitividad, requiero a nivel país, una competitividad nacional. Y el tercer y último bloque que estaremos analizando es cómo a partir del empresario y de la parte nacional lo aterrizamos al territorio. ¿Cómo podemos construir territorios más competitivos? Y en el tema del territorio competitivo estaremos platicando un poquito acerca de los clústeres. ¿Qué son los clústeres? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se configuran? ¿Qué tiene que suceder para que un terreno o un territorio o una franja de espacio pequeña sea competitiva? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la trabajamos? Y entonces de esa manera cerrar nuestro programa. Entonces nos competen estos tres grandes temas que buscaremos en estas 2 horas de sesión atacar, platicar, pero sobre todo y lo más interesante, comentar. Y digo que lo más interesante porque creo que lo más rico de estas sesiones ha sido la participación activa de todos ustedes, brindando sus comentarios, dando sus opiniones, sus experiencias sobre los diferentes temas que vamos abordando, ¿no? Entonces, con esto estaríamos cerrando nuestro programa y pues sin más preámbulos, si me lo permiten, y una vez que he explicado los tres grandes temas a abordar el día de hoy, pues permítanme iniciar con la presentación
respectiva para poder iniciar de manera formal nuestra sesión. Bueno, empezando entonces con el primer gran tema, la competitividad empresarial y el desarrollo sostenible. Ya la semana pasada empezábamos a comentar o a platicar un poquito de este nuevo modelo de desarrollo competitivo que tienen las empresas hoy en día. Decíamos la semana pasada que con el efecto de la globalización, la sociedad empezó poco a poco a cambiar, ¿no? Decíamos, lo que en un momento fue importante, como era el tener terreno, la tierra, el valor de la tierra, para después pasar al valor de las máquinas en la primera revolución industrial, quedó descartado cuando a partir del siglo XX, finales del siglo XX y en lo que va del XXI, empezamos a entender que vivimos una tercera transformación y que tiene que ver con el hecho de darle mayor valor al conocimiento. Hoy el valor principal de una empresa se centra en el conocimiento. Y a partir de ese conocimiento, entonces, se empieza a vislumbrar una nueva forma de ser competitivo. Y esa forma nueva de ser competitivo hace que el hecho de tener mayores conocimientos implicaba un despertar de la sociedad. La sociedad hoy solo no se conforma con productos que satisfagan sus necesidades, sino hoy la sociedad va más allá. Hoy la sociedad es una sociedad más crítica, una sociedad más informada, una sociedad que busca más datos y no se conforma solamente con lo que el mercado le ofrece, sino hay una sociedad más crítica en de dónde viene ese producto, qué tipo de empresa es, cuáles son los materiales, qué confianza me está dando la empresa para adquirir un producto, consumir un artículo, etcétera. Y entonces tenemos una sociedad que empieza a darle más valor o más sentido a otras cosas. En ese cambio de paradigma de valor de la misma sociedad, decíamos, entra ahora el terreno de la competitividad empresarial. Y la competitividad empresarial dice, bueno, ¿yo cómo hago a que esta sociedad me acepte de mejor manera y acepte mejor mis productos? Bueno, pues lo primero que tengo que demostrarles es una empresa en la cual puedes confiar, una empresa en la cual puedes hablar, puedes entender, te puede escuchar, puedes saber que te va a respaldar, que va a estar ahí, que la confianza existe entre que lo que dice mi etiqueta, lo que dice mi producto, es efectivamente lo que es o lo que yo te estoy ofreciendo. Y entonces en ese grado de certidumbre y en ese grado de evolución surge el concepto de desarrollo sostenible. Es decir, ok, ahora no solamente me interesa con que mi producto cumpla ciertas características, sino me interesa escuchar a todos los involucrados en este proceso y en este producto. Pero también me interesa entonces el desarrollo del medio ambiente, me importa de qué manera estoy ganando, me importa de qué manera estoy repercutiendo con el entorno, y entonces ahora surge también el desarrollo desde el punto de vista ambiental. Y finalmente, por supuesto, el desarrollo económico que tiene que ver como eje fundamental de esta parte. Entonces, la empresa ahora tiene un nuevo paradigma de atender tres grandes pilares: lo social, lo económico y lo ambiental. Y si se quiere ser competitivo, entonces decíamos, tiene que entender perfectamente bien esta mezcla de factores. Y entonces empezamos a hablar de nuevas formas de trabajar y hablamos ahora de temas como la responsabilidad social, que decíamos que implicaba más que una visión de negocios, implica un esquema de ganar-ganar, de hacer las cosas de manera correcta, de escuchar a todas las partes interesadas, de poderse reinstalar la centralidad de la empresa como el detonador del crecimiento, generador de desarrollo y del bienestar. Hoy decíamos, dejamos de ser empresa para convertirnos más en institución, con gobiernos propios, con autoridad propia, con impactos propios, con ser un detonador efectivamente del desarrollo, y de entonces traducirlo esto en una cultura corporativa que va basada en principios firmes de cumplimiento a la ley, respetuosa de las personas, de las comunidades, del medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, decíamos, hoy hay un nuevo elemento de competitividad que tiene que ver precisamente con el esquema del desarrollo sostenible a partir de la responsabilidad social. ¿Por qué planteábamos que esto puede convertirse o es una ventaja competitiva de la empresa de hoy en día? Ya decía en la introducción que el Instituto de Reputación en 2012, en un informe, decía que hay una gran relación entre la reputación de una empresa o de una marca con la intención de compra de un consumidor, ¿no? Y si no, pensemos por un segundo los productos del día a día que vamos consumiendo. ¿Por qué los consumimos? Y nos vamos a dar cuenta que mucho tiene que ver con la reputación. Mucho tiene que ver el por qué los consumimos
con el valor, no nada más del satisfactor directo que nos da el producto, sino con el historial que tiene esa marca, con la confianza que tengo en la marca, con la probabilidad de que no tenga errores, con la certidumbre de que los artículos que me dicen que están hechos de X cosas están hechos de esa manera. Entonces me empiezo a dar cuenta que cada vez más la reputación influye, ¿no? La reputación influye en mi factor de decisión y empieza entonces a tener otro elemento diferenciado. Decíamos entonces que en esta nueva mecánica o en esta nueva retórica de lo que es la empresa contemporánea, no el centro de atención deja de ser el consumidor. Efectivamente, el consumidor es un factor importantísimo del cual la empresa sin él no puede vivir. Pero en esta nueva sociedad más responsable, empezamos a ver que hay que atender no solamente al consumidor, sino también al trabajador, también a los proveedores. Hay que atender también a los accionistas, pero también hay que atender, por supuesto, al medio ambiente y a las comunidades o a las áreas de influencia de la empresa. A esta nueva visión o a estos nuevos componentes de atención o partes interesadas se les conoce como stakeholders, ¿no? Y platicábamos la semana pasada de que hoy esta metodología habla de atender a los usuarios internos o externos del proyecto, escuchándolos, buscando satisfactores y tratando de cubrir sus expectativas. Los stakeholders entonces se mueven alrededor de la empresa y tienen un área importante de influencia en el cómo se hacen las cosas y en el para qué se hacen las cosas. En esta celeridad y en este nuevo intercambio de nuevos actores y de no solamente ahora pensar en el cliente, empezamos a ver que existen ciertos componentes o ciertas tareas que antes no estaban en la agenda de las empresas en un plano competitivo, ¿no? Y esas nuevas tareas o elementos fundamentales de acción están marcados por el comportamiento ético de la empresa, por el respeto a las partes interesadas, por el respeto al principio de la legalidad, a la transparencia, el cumplimiento de las normas internacionales, no solamente locales, tener un comportamiento y una conducta adecuada, más allá de solamente el comportamiento ético, sino también tener una conducta adecuada y no solamente éticamente correcta. Y entonces estas nuevas tareas que tiene la institución, aunado con los nuevos usuarios, cambia la forma o el mecanismo en el cual nos relacionamos y hacemos las tareas o trabajamos dentro de la organización. Ya platicaba yo estos casos la semana pasada de algunas empresas que conocemos, en las cuales se ha convertido en un elemento de competitividad el desarrollo sostenible. Ya sea porque lo utilizan como un mecanismo de negocio o ya sea porque lo utilizan como un mecanismo de ahorro de costos. Recordemos a Porter, que dice que una de las estrategias son la diferencia de costos, ¿no? La manera de tener una cadena de valor muy clara, optimizando los costos y donde ese diferencial de costos se vuelva un elemento distinto. Entonces, vemos que la apuesta por la sustentabilidad va más allá de solo tener productos con impacto ambiental adecuado o que respondan a las necesidades sociales, sino también va en el sentido de tener una práctica más justa, más económica y más equitativa. La semana pasada, y a manera de este resumen o en esta síntesis muy rápida, decíamos que, bueno, que es importante entender a la responsabilidad social y al el modelo de desarrollo económico sustentable o sostenible. Hay que diferenciarlo de lo que son simplemente los distintivos. No se trata de entrar a un proceso de filantropía empresarial. No se trata de tener un concepto de empresa socialmente responsable, sino de realmente tener una responsabilidad social corporativa, que decíamos la semana pasada, son conceptos totalmente diferentes. Por un lado existe específicamente, reitero, la filantropía, la que busca hacer una campaña para beneficiar a cierta comunidad o cierto grupo vulnerable o ciertas causas, pero que están totalmente alejadas de las tareas fundamentales de la organización. Es decir, existe una separación entre sus acciones de responsabilidad social y las tareas sustantivas de la organización. Ese no es un modelo competitivo, un modelo de competencia de desarrollo sostenible empresarial. Lo que estamos buscando es que las tareas o las actividades sustantivas de la empresa se hagan con un enfoque social, con un enfoque de responsabilidad social corporativa. Es decir, que cada una de las tareas tenga en el ADN metido la sostenibilidad, ¿no? Entonces, que si hacemos una tarea, un proceso productivo, siempre escuchamos a las partes relacionadas, ya sean internas o externas. Que si de repente nosotros desarrollamos un producto, ese producto tenga el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales,
que exista un compromiso ético en ese producto y que satisfaga en cada momento a los diferentes usuarios internos y externos. Como verán, entonces estamos hablando de cosas totalmente distintas, ¿sí? Una cosa es solamente obtener distintivos, una cosa es solamente filantropía corporativa y otra cosa es realmente el modelo de desarrollo sostenible o de sostenibilidad que pueda tener la empresa dentro de sus tareas fundamentales. Para eso decíamos, bueno, existen diferentes instrumentos, mecanismos. La semana pasada hablábamos de esto, de la guía 26,000 que surgió en el año 2010, que lo que busca es reconocer a una empresa socialmente responsable a través de 7 grandes principios, que son la rendición de cuentas, la transparencia, el comportamiento ético, el respeto a los intereses de las partes interesadas, el respeto a la legalidad, a las normas internacionales y a los derechos humanos, ¿no? Y habla que estos 7 principios van a atender a trabajadores, clientes, proveedores, medio ambiente, comunidades, socios y accionistas. Un poco esta guía se puede representar de una manera muy práctica con esta lámina que aquí planteaba yo en un inicio, donde van a encontrar nuevamente a los grupos de interés y a algunos de estos 7 principios que la norma nos pide cumplir para entender como una empresa de acuerdo a la ISO 26,000 socialmente responsable. Pero la ISO fue un primer paso que surgió en el 2010. Existen otras intenciones de llevar a la práctica el terreno del desarrollo sostenible dentro de la organización. Y decíamos, en ese desarrollo, lo más importante, y aquí fue donde nos quedamos la semana pasada, está dado en entender que, por lo tanto, cuando hablamos de responsabilidad social o de desarrollo sostenible o de el tema de la sustentabilidad empresarial, estamos hablando de una forma de gestión. Estamos hablando de un modelo de administración. Cuando yo hacía esta discusión de separar la filantropía empresarial del desarrollo sostenible empresarial o de la sostenibilidad empresarial, cuando hay esas dos diferencias, hay que entender que la primera es una parte separada de la empresa y de sus funciones. Y la segunda es un modelo de gestión. Y al ser un modelo de gestión tiene que cumplir con las dos variables que tiene la lámina enfrente. La primera, con el modelo de gobierno, que es cómo se toman las decisiones. Y las decisiones se tienen que tomar con un enfoque de sostenibilidad. Y entonces se crea una cultura organizacional. La gente sabe que en cada práctica, en cada tarea, en cada elemento, debe de permear la parte de la sostenibilidad. Se tienen mecanismos claros de información de lo que se está haciendo y a dónde se va a ir. Y los sistemas de información permiten la transparencia y la rendición de cuentas para existir confianza en la forma de gobernar. Pero también la estructura formal de la empresa se mueve en relación a este mecanismo de sostenibilidad. Y entonces se crean estrategias, normas, políticas y procedimientos claros que obedezcan a que el ADN de la empresa efectivamente tenga rasgos de sostenibilidad en estos 3 ámbitos: en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Entonces, es una forma en la cual el gobierno corporativo va a gestionar el todo. Por eso hablamos que es una ventaja competitiva, porque va desde la más alta gerencia hasta el nivel operativo base. En todos los niveles permea y se reconoce el elemento diferenciador que puede producir la sostenibilidad. Entonces, un cambio de este tipo tiene que ir en 2 tipos de abordajes. Es decir, la definición, el concepto de modelo de negocio, el concepto estratégico, como lo hemos hecho durante todas las 3 semanas, tendrá que estar dado por el grupo directivo. Y entonces ahí tendrá que ser el abordaje a través de un elemento top-down. Es decir, la administración pone la ruta, establece de qué manera va a entender a la sostenibilidad, cómo la va a traducir, cuáles son las estrategias corporativas para respetar estos 3 grandes ejes, cómo va a escuchar a sus partes interesadas, cómo va a traducir el respeto a las normas, cómo va a hacer que el producto se comprometa con el respeto al medio ambiente. Entonces, todas las grandes directrices van a estar en la definición del modelo desde un abordaje top-down. Pero la operación, la parte del ADN, como lo vimos, la de la estructura, tendrá que estar dada en un modelo de bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba. Desde la unidad mínima de operación se tiene que entender perfectamente el modelo de gestión basado en la sostenibilidad para que efectivamente podamos hablar de qué está en el ADN. Es decir, los operativos, los tácticos van a volver práctico esa definición.
Vamos a tener un gran programa, un gran plan, pero con áreas operativas muy claras de que lo que tienen que hacer para nutrir los objetivos de ese plan. Hay una perfecta alineación, si queremos que esto sea una ventaja competitiva dentro de la organización, en el modelo, lo que implica entonces efectivamente un cambio organizacional, una forma distinta de gestionar a la empresa, de alinear desde la unidad más chiquita de operación con los objetivos institucionales más altos, una alineación perfecta entre lo que son fines, propósitos, acciones y tareas de la empresa en ambos sentidos, en el sentido descendente, top-down, o bottom-up, en el sentido ascendente, como una tarea, por mínima que sea, contribuye a los objetivos institucionales de buscar este nuevo paradigma de la sostenibilidad. Entonces, la estrategia se alinea. La estrategia, como ya lo hemos dicho, establece cuáles son los cursos o mecanismos de acción y la vuelve tangible, la vuelve operativa, la vuelve real, la vuelve hecho. Entonces, eso es lo más importante en este paradigma estratégico que implica la sostenibilidad. Insisto, que cada tarea, que cada actividad respete lo social, lo ambiental y lo económico, que esté clara en la definición de las políticas, metas y acciones, pero también que esté muy clara en la parte en cómo lo vamos a realizar en los programas operativos, en los programas de corto plazo, cómo estamos traduciéndolos o cómo estamos haciendo. ¿Soy claro hasta aquí? ¿Algún comentario en este cambio de paradigma organizacional basado en la sostenibilidad, en lo que inclusive Porter le llamó organizaciones verdes, pero era muy limitado porque solamente se refería a lo ambiental? Esto se refiere a más allá. Tiene mucho que ver con los objetivos del desarrollo del milenio que les ponía. Los 17 grandes objetivos abarcan esos 3 grandes ejes y buscan cómo la empresa los trata de atender. Pero a los que ya realizaron la lectura y con esto que acabo de plasmar, les hace más clic, queda más claro el por qué la lectura y el por qué ver esto como una nueva ventaja competitiva. ¿Algún comentario? Pues aquí, como considerado, el enfoque es la capacitación constante al personal, que eso hace la satisfacción de los clientes internos, ¿no? Por ende, la satisfacción del cliente externo. Pero debe ser una capacitación constante que nos permita, como dices, de ser socialmente responsable. Digo, Sí, no por sé si es supuesto, así. es fundamental la capacitación y también la capacitación en el sentido de darle claridad y comunicación de lo que estamos haciendo, ¿no? Esta famosa analogía que existe de, efectivamente, dile que está construyendo una pared, pero muestra el plano completo para que vea la importancia de esa pared. En ese sentido va. Es importante la tarea, la capacitación, la unidad mínima de creación, pero también es muy importante que conozca el plan estratégico y que conozca cómo está contribuyendo al logro de los objetivos institucionales y cómo se está alineando, cómo está buscando, para que también podamos darle un adecuado seguimiento, ¿no? Para que también podamos decir cómo ajustamos o cómo estamos teniendo que realizar otras tareas para poder cumplir con los objetivos y sobre todo, reitero, en estas 3 vertientes permanentes de lo social, lo ambiental y lo económico. Pero sí, de acuerdo totalmente con la necesidad de la capacitación. ¿Algún otro comentario? Ok. En ese momento, entonces, cuando vemos que la organización tiene que cambiar su forma de trabajar y su forma de generar nuevas ideas, podríamos decir entonces que tendremos que entrar en un proceso de aceleración del cambio o aceleración para el cambio. ¿De qué manera transitamos más rápido y evolucionamos más rápido esta sociedad que demanda productos nuevos con mayor frecuencia, que requieren necesidades nuevas? ¿Cómo le damos celeridad a este tema, ¿no? Y entonces existen diferentes teorías de cómo poderle dar esa celeridad a lo que serían los cambios necesarios. Permítame poner la lámina completa. Y bueno, entonces tenemos que entender que para que un cambio se pueda dar efectivo en una organización, primero tiene 4 grandes espacios. Lo primero, que es la dimensión estratégica, donde viene el establecimiento de las políticas, de los objetivos estratégicos, donde viene la misión y la visión hacia dónde vamos. Desde insertar en la misión y la visión el concepto de sostenibilidad, ya parte el éxito de lo que estamos haciendo. Desde el momento de tener planes estratégicos que atiendan de manera importante el respeto a los derechos humanos, el respeto al medio ambiente, y esto los permeamos a las partes operativas, desde esa definición del establecimiento de las políticas claras, desde la dimensión estratégica,
tendría que estar el primer elemento o el primer componente. El segundo componente que se tiene que adaptar para cambiar tiene que ver con la estructura organizativa. Y eso entonces tiene que ver con la reglamentación de la organización. Manuales de procedimientos, reglas, códigos de conducta, códigos de ética. ¿Cuál es el marco de actuación formal de la organización? ¿Cómo construimos el encuadre o cómo construimos la estructura mecánica de donde vamos a montar todo el modelo? Y entonces eso se logra a través de la modificación de la estructura organizativa y de la reglamentación y la normatividad. Siguiente elemento o componente para poder hablar al respecto tiene que ver con el sistema de asignación. ¿Cómo vamos a dar las tareas de quién va a ser el encargado, quién va a funcionar? Y eso tiene que ver con los mecanismos de control, con la parte operativa, con los sistemas de información. ¿Quién va a hacer qué y en qué momento lo vamos a hacer? Es decir, la estrategia, la estructura donde va a operar la estrategia y el tercer nivel que tiene que ver con quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Y entonces hablamos del sistema de asignación. Y finalmente algo muy importante que tiene que ver con la cultura organizacional. ¿Cómo nos sentimos todos identificados con ese modelo? Si alguna de las 4 dimensiones, cultura, sistema, estructura o la parte estratégica, no están alineadas o falla, no puede haber un cambio. Entonces, si queremos acelerar el cambio, tiene que estar en esas 3 dimensiones. Y es súper importante la parte de la cultura. La parte de la cultura tiene que ser capaz de informar y sensibilizar, de hacer participar a todos en el proyecto, de contar con herramientas de gestión claras, que la gente tenga muy ubicado y sobre todo sean muy partícipes en las tareas, en los presupuestos, en los cronogramas, en los tiempos. En la medida que logremos estas partes alineadas, está el éxito de nuestra gestión y está el éxito de un cambio organizacional que nos genere una ventaja estratégica real con el resto de las empresas, ¿no? Hablábamos la semana pasada, la diferencia está en la productividad, la eficacia, la eficiencia y la calidad. Esto es lo que busca, ser más productivos, más eficientes y a trabajar con mayor calidad. Braulio, adelante, por favor. Fíjate, eso que comenta, yo ya lo viví en una empresa, hacer el cambio del modelo antiguo al modelo de gestión. Es bastante complicado el cambio del chip de la gente al momento de aplicar la nueva cultura organizacional. Cuesta trabajo, pero al final del día, estamos hablando que este proceso duró aproximadamente 2 años, porque fue desde la escala de la estructura más alta de la mesa directiva hasta llegar al obrero. Sí es bastante funcional, es bastante rentable y ya se hace partícipe a todos los departamentos y todos son responsables del producto final, tanto ponerlo en el CEDIS como ponerlo ya con el cliente final. Y la afectación de que el producto llegue en buenas condiciones es para todas las áreas. Entonces lo que hacen es que todas las áreas cuidan que el producto vaya bien elaborado, tiempos, formas y distribución. Eso ya lo viví y la verdad es bastante interesante. Es complicado, pero es bastante interesante. Me pareció prudente comentarlo, ¿no? No, al contrario, muchas gracias, Braulio. Y me parece muy importante tu aportación, el que podamos escuchar de parte tuya, de viva voz, el que has vivido este fenómeno de cambio del que estamos hablando y cómo el proceso de aceleración va desde la dimensión estratégica hasta la parte más baja de la operación y cómo te vuelves corresponsable del éxito o fracaso de la organización, ¿no? Te da la confianza de entender la importancia relativa que tiene tu tarea. Cuando en otras partes, a lo mejor en otro tipo de esquemas o en otro tipo de modelos, no tienes un sentido o una conciencia de la importancia de tu tarea y por lo tanto entonces también evades la responsabilidad o evades el compromiso. Pero de esta manera te involucra y te hace partícipe del mismo, ¿no? Entonces, sí es muy importante lo que nos comentas, que bueno que nos platicaste tu vivencia y sí dejar en claro para el resto de los compañeros cómo tenemos que vivir en las 4 dimensiones para que efectivamente se pueda dar un cambio verdadero y un cambio exitoso. En este orden de ideas decíamos, la filosofía es buscar los 3 grandes crecimientos, sociales, ambientales y económicos, ¿no? Pero no podemos perder ninguno de los 3, pero con este enfoque de cambio a los 4 niveles de la organización. Entonces, cuando hablamos de crear una estrategia competitiva, en este caso sostenible, tenemos que partir, reiteramos, de la dimensión estratégica. Entonces, empieza por definir el proyecto de manera conceptual y estructural
para después concluir en la implementación. Entonces, lo primero es idearlo. Decíamos, el ideario, la visión, la misión, la filosofía, cuál va a ser el modelo de negocio. Lo segundo, dónde lo vamos a montar, cuál va a ser la estructura y cuáles van a ser los cambios estructurales que esto va a implicar. Recientemente podemos discutir el sí o el no, pero creo que un ejemplo que no podemos discutir es que la nueva adquisición del dueño de Twitter es totalmente diferente al modelo de negocios que traía el dueño anterior o los dueños anteriores, ¿no? Ayer cerraron Twitter México, entre el viernes y el lunes corrieron a todo el personal. Está planteando una disminución del 50% de la plantilla laboral de Twitter y está planteando nuevas estrategias de negocio como esta parte de la certificación de la cuenta por una cantidad anual. Es otro modelo de negocios. Podemos discutirlo si es sí o no, pero lo que quiero poner simplemente de ejemplo es como primero se tiene la idea, se tiene claro qué es lo que se quiere, para bien o para mal, y luego se modifica la estructura. Él entiende que tiene una estructura muy alta, una plantilla muy alta, muy rígida, y que tiene que aligerarla y que tiene que volverla más rentable. Y entonces está empezando por lo estructural. Y después entonces empezará por la implementación. ¿Cuáles van a ser las acciones concretas que van a marcar una diferencia en Twitter? Al Twitter anterior, al Twitter que hoy estamos viendo. Podemos discutir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y podemos discutir la sostenibilidad del tema y sobre todo la parte del despido masivo de personal. Pero lo que no podemos discutir es que el señor tiene muy claro cómo hacer negocios. Y parte de esta teoría, ¿no? Tiene su idea, buena o mala, adapta su estructura y luego ahora empieza a implementar situaciones. A esos elementos se les puede asociar en tres grandes enfoques. El primer enfoque tiene que ver con la dimensión corporativa. El modelo de negocio se define en esto, en la dimensión corporativa. ¿Cuál va a ser el tipo de negocio, el modelo, la razón hacia dónde vamos, ¿no? Ya dejó muy claro desde el primer día que le va a volver a abrir la cuenta a Trump, que va a ser un Twitter más abierto, con menos restricciones, pero también más politizado, ¿no? Entonces es un modelo y su dimensión corporativa y cómo lo vislumbra. Lo segundo es cómo adopta la organización, estructura operativa. Y tercero, cómo lo implementa, y la implementación tiene que ver con la comunicación, con las ideas, etcétera, y entonces tiene que ver con la parte de la cultura organizativa. Entonces, cualquier cambio tendrá que darse en estas tres líneas de acción. La idea, la estructura que lo va a montar o que lo va a desarrollar, y la operación final con una buena comunicación, con una buena implementación, con acciones muy claras, con reglas del juego muy claras, ¿no? Entonces, en esos tres ámbitos, en esas tres líneas es donde nos tenemos que mover. En ese sentido, y ahora llegando a un poquito lo que plantea la ISO, es decir, llegando a lo que decíamos que debería ser un modelo de negocios, a aterrizarlo en un modelo de negocios sostenible, entendemos entonces que en la dimensión corporativa, que era la primera discusión que traíamos, que es la conceptualización del negocio, se va a tener que definir cómo rendimos cuentas, qué tan transparentes vamos a ser, cómo vamos a atender a los grupos de interés y cómo vamos a atender cómo vamos a buscar cumplir los principios de la responsabilidad social corporativa. Entonces, en el modelo de negocio ya estamos dimensionando en la parte de sostenibilidad cómo lo vamos a trabajar. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestro modelo de rendición de cuentas? ¿Qué vamos a transparentar de nuestras decisiones y hasta de qué niveles en nuestros grupos de interés? ¿Cómo vamos a escuchar a las partes interesadas? ¿Y cómo vamos a lograr cumplir estos principios que hablábamos de comportamiento ético, cumplimiento del marco normativo nacional e internacional, respeto a las normas de conducta, respeto al medio ambiente? ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a vislumbrar en nuestro modelo de negocios? Todo eso se ve en la parte de la dimensión corporativa. Y entonces en la rendición de cuentas decíamos, vamos a integrar toda la información que tiene que ver con lo financiero, con la gestión del proyecto, las acciones del corporativo, sobre qué vamos a rendir cuentas. Y dice, en un enfoque sostenible rendimos cuentas de todo, de cuánto ganamos, cuánto perdemos, pero también de cómo lo hacemos y de qué impacto tienen nuestras acciones, hacia dónde va. No basta con decir que abrimos una planta. Bueno, esa planta, ¿qué impacto ambiental tiene? Esa planta, ¿qué impacto, qué generó dentro del entorno en manera social? ¿Cómo ayudó a las partes interesadas? En materia de transparencia, ¿cuáles van a ser los alineamientos referentes a las publicaciones claras y de fácil acceso a los grupos de interés?
¿Qué les vamos a permitir ver a los grupos de interés de nuestra empresa? ¿Qué tan transparentes vamos a hacer? Yo sé que los que trabajan en un sector gubernamental saben que tenemos una ley de transparencia y acceso a la información local, estatal y federal. Aquí es cómo la empresa se vuelve transparente, cómo asume el compromiso de ser transparente. Más allá de la existencia o no de un marco normativo, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de cómo el modelo de gestión tiene que tener en ámbitos de sostenibilidad estas atenciones o estas dimensiones. La tercera tiene que ver con la atención a los grupos de interés. ¿Cómo voy a escuchar a mis aliados estratégicos, a mis stakeholders internos y externos? ¿Cómo les voy a dar la información suficiente para que ellos tomen sus decisiones? ¿Cómo voy a atender sus puntos de vista? ¿Cómo sabré entender mejor sus necesidades y si los satisfactores están funcionando o no? Y la última parte del modelo de negocio, ¿cómo incluye programas de atención a la comunidad, la remediación del impacto económico y ambiental, de qué manera genera un desarrollo sostenible de las partes, cómo hago que no haya empresa rica y trabajadores pobres, ¿no? Cómo logro que podamos crecer en la medida de los ámbitos de cada uno, cómo mejoro o cómo pienso mejorar mi ámbito de influencia. Hay empresas ricas que atrás de la barda perimetral de la fábrica hay una pobreza extrema que no ven porque la barda es muy grande y muy alta y no la quieren ver. Entonces, eso no puede existir en un modelo de desarrollo sostenible. Entonces, ¿de qué manera puedo coadyuvar a remediar esa diferencia económica y ambiental en mi área de influencia cercana o en mi ámbito cercano de influencia? Eso tiene que ver, insisto, con la dimensión negocio, dimensión corporativa, para volverlo estratégico. ¿Ok? Vamos ahora para ver el ADN de la estructura corporativa que tendría que tener, que es la parte del esqueleto o el cuerpo de quien lo va a operar. Entonces, en la estructura organizativa, si hablamos de sostenibilidad, al menos tendríamos que hablar de 3 elementos: gobernanza, legalidad y sistemas de información. Gobernanza, algo que es muy importante. ¿De qué manera le aseguramos a las partes interesadas que la empresa funciona como institución y no como el negocio de sus dueños? Hay que hacer una separación real entre los accionistas, y más si es una microempresa, entre el patriarca de la familia, entre el consejo familiar, entre el grupo de colaboración de los familiares. ¿Cómo las separamos a las decisiones institucionales de la organización? A eso le vamos a llamar gobernanza, ¿no? ¿Cómo se va a regir la institución de tal manera que garantice a todos los que hacen negocios con ella que va a estar por encima, y perdón la expresión, de los caprichos de sus dueños? ¿Cómo la empresa es más empresa? Reitero, ¿cómo se vuelve más institución? Y entonces tiene que tener claros sus procesos de toma de decisiones. Tiene que tener muy claros sus órganos de gobierno. Tiene que tener muy claro su gobierno corporativo. Tiene que tener claros sus niveles de responsabilidad y líneas de autoridad. Tiene que tener claros los flujos de información, las formas eficaces de seguimiento, por dónde va a correr la información y cómo va a correr, ¿no? Esa es la parte de la estructura formal de la empresa. ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Cómo las toman? ¿Cuáles van a ser los órganos colegiados de decisión? ¿Cuáles van a ser los niveles de autoridad y responsabilidad de cada quien? ¿Cómo va a fluir la información? ¿Y cómo le vamos a estar dando de manera formal el seguimiento? Y esto tiene que ver con procedimientos, tendrá que ver con manuales, tendrá que ver con marcos normativos, etc. La parte de la legalidad. ¿De qué manera cumplimos con lo que prometimos de comunicación con los grupos de interés? ¿De qué manera le damos seguimiento a cumplir con el marco normativo nacional e internacional? Estructuralmente, ¿cuáles van a ser los informes? ¿Quién los va a hacer? ¿Cuándo los va a hacer? ¿Cómo los va a entregar? ¿De qué manera va a retroalimentarse? ¿Cuál va a ser lo que le va a dar certidumbre a eso que teníamos como concepto de negocio? Y finalmente, ¿cuáles son lo que nos soporta? ¿Cuáles son los sistemas de información que permitan tener datos confiables en tiempo real y eficaces de nuestra gestión? Y que con eso podamos también darle certidumbre a nuestros socios estratégicos o a nuestros aliados estratégicos. Fíjense cómo vamos de la idea a la forma de quién lo va a operar, ¿no? Con quién gobierna, cómo, qué reportes presentamos, cuándo, cuáles van a ser los soportes de información, etcétera. ¿Quién le va a dar certidumbre a lo que estamos haciendo o a lo que estamos formando?
Por eso hablamos que es una forma que tiene una gran ventaja competitiva. Una empresa que tiene esto, de entrada ya tiene suyo una ventaja muy importante con el resto de las organizaciones que dependen más de la opinión de sus dueños que de lo que la misma institución deba o necesite o prevé o quiera alcanzar. Y finalmente llegamos al tercer nivel, que tiene que ver con la cultura organizativa, y que esto es cómo implementamos en cada acción la responsabilidad social. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera hay una coherencia institucional entre lo que pensamos, estructuramos y lo que hacemos? Los planes operativos de corto plazo, las acciones y la definición de acciones y tareas, de qué manera en esos planes de corto, en los planes individuales de los integrantes de la empresa, se logra vislumbrar el respeto a lo social, a lo ambiental o y sobre todo el respeto a lo institucional, a los intereses económicos que tiene la organización. Entonces, cómo lo estamos comunicando, de qué manera estamos teniendo esos intercambios, y de esa manera podemos llegar a que efectivamente existe un ADN de empresa socialmente responsable o un ADN empresarial de desarrollo sostenible, más allá de solamente un discurso de ser una empresa socialmente responsable. No sé si hasta aquí vamos claros en la manera en la que transitamos de un modelo de gestión totalmente basado en los resultados econométricos financieros a un modelo de gestión que busca la institucionalización y el desarrollo sostenible de la empresa. ¿Qué opinan al respecto en estas tres dimensiones que acabamos de platicar y que están claras en lo que la lámina inicial de la dimensión corporativa, la estructura organizativa y la cultura organizativa como los elementos de cambio y como los elementos de gestión de un nuevo modelo? Braulio, no tienes audio, nada más veo que mueves la boca. No, es que estoy, digo, a ver, estoy esperando a ver quién habla. Digo, porque adelante, Braulio, adelante. Luego me pico hablando ya. No, por favor, adelante. No, mira, lo que te comentaba acerca de la experiencia vivida, o sea, esto que tú comentas, créeme que ahorita me está dando estructura a los cambios que se estuvieron haciendo de la organización, de una gobernabilidad, una legalidad y los sistemas informativos, cómo se fue apegando a la empresa a ser totalmente responsable con la comunidad, es decir, a generar empleos, tanto, como te dije, desde la capacitación del personal, desde el obrero hasta el director, hacer la estructura, los cambios de nombre de los puestos administrativos y los cambios de responsabilidad de cada uno de ellos. Esa es una. Y al momento también de ser socialmente responsable con el ambiente o con la comunidad en general, la generación de empleos y la comunicación directa ahora sí que ya con el gobierno en planes estratégicos de crecimiento de poblaciones cercanas a la estructura o a la infraestructura del mismo negocio. Es muy integral, es quizá a lo mejor en mis palabras un poquito complicado expresarlo, pero cuando ya lo vives, cuando lo estás viviendo en el día a día, cómo van cambiando ya les puedo comentar, desde el puesto que un servidor ocupaba, tenía un nombre, pasa a ser, aunque suena risa, ¿no? Yo era jefe de venta pollo vivo. Sí, pasé a ser jefe pollo. Sí, suena raro, pero ya involucraba diferentes ámbitos. Ya estaba yo responsable directamente de lo que era la salida de producto de las granjas, la distribución y incluso ver los márgenes de calidad que tenían ya el producto procesado con el cliente ya al final. Y esto también instruía una capacitación al cliente para ver cómo tenía que manejar el producto, qué es lo que tenía que hacer para no dañarlo y que tuviera la misma presentación en todos sus puntos de venta. ¿Por qué? Porque si el pollo lo pones a una temperatura, agarra un tono. Si lo pones a una temperatura más fría, agarra otro tono. En Península el pollo es blanco. Aquí donde estamos en la zona sur de Veracruz es amarillo. ¿Sí? Inclusive si lo pintan a veces con de estas para el agua. La marca se llama Toki, con eso lo pinta. Pero pues
son procesos que se le tiene que comentar al cliente que no debe de hacer, sino que realizar el proceso adecuado del matado y el pelado da la misma calidad en todos sus meses. Entonces, sí es atención a nuestros clientes internos, atención a los clientes externos, que eso dio la productividad y elevar las ventas en su momento. Y sí se hizo un margen enorme, la verdad. Ok, creo que salió de la charla ahí por el audio. Me parece que se cortó. Ah, ok. Ya te recuperamos, Braulio. ¿Era Sí, todo? sí. Sí, sí, era todo, era todo, era todo. Ok. Muy bien, Tan, tan. muy interesante, Braulio, de verdad, tu aportación, muchas gracias. Y sí, qué bueno que nos lo compartes, cómo esto repercute al final en el usuario y en la calidad del producto y en la eficiencia de lo que estamos haciendo. Muy bien. Jorge, ¿querías platicar algo, comentarnos sobre este punto? Adelante, por Sí, favor. doctor, comentar. Realmente este proceso evolutivo que va transformando a las empresas o organizaciones, creo que sí se debe a lo que nosotros estamos viviendo ya como sociedad actualmente. En sus láminas anteriores y en sus clases anteriores usted hablaba del concepto de rentabilidad. Entonces creo que desde ahí parte la situación en donde ya manejan los conceptos de competitividad, dado que para que se pueda dar esa parte de la competitividad, usted comentaba que se tienen que tomar en cuenta la productividad, la eficacia y la eficiencia, y aún así agregándole el concepto de calidad. Bueno, creo que cuando van apareciendo este tipo de paradigmas y se van adquiriendo, eh, obedece a lo mismo de lo que estamos viviendo actualmente. También he escuchado el concepto de empresa socialmente responsable, ¿no? Creo que a medida que a los miembros de la organización, ya sea internos o externos, se les involucra dentro del proceso productivo de la empresa o proceso administrativo y se les va dando a saber toda la información necesaria e importante y se involucran y darle ese sentido de pertenencia de la organización, creo que es importante porque a lo mejor como seres humanos o por naturaleza misma de uno, a lo mejor no dimensiona esa importancia del sentido de la pertenencia. A lo mejor pensamos que los dueños son los dueños y con que me paguen a mí, con que yo trabaje y haga las cosas, hasta ahí dijera todo está bien. Pero creo que cuando ya se hace ese cambio de forma de pensar y dicen, bueno, vamos a pensar una situación que diga, bueno, a lo mejor antes a los empleados no se les pagaba algún bono de productividad o porque ya ve que a veces salen ahí que el empleado del mes, etcétera, etcétera, por varios conceptos que de cierta forma a los empleados se les va tomando en cuenta, incluso como decía Braulio, a lo mejor antes dentro del organigrama tenían otro puesto que a lo mejor es similar, pero realmente la importancia que ellos le dan y le dan saber que es muy importante dentro de la organización para que funcione y sea eficaz, sí se van adquiriendo y esa nueva forma de trabajar y esos nuevos conceptos para que de cierta forma la organización vaya adquiriendo ese sentido de responsabilidad y de la parte de del desarrollo sustentable, que también es un tema muy importante en donde creo que antes se construían edificios, supermercados, etcétera, etcétera, y abarcaban todo el terreno posible y concreto hasta donde lo más que se pudiera, ¿no? Ahora, ¿qué le pide la legislación? Es a lo mejor de esa área total de construcción van a tener que poner un 20-25% de área verdes, ese negocio debe tener un estacionamiento, etcétera, etcétera. Creo que toda esa parte se tiene que ir, bueno, ya se está tomando, ¿no? Esa es mi participación, doctor. Gracias. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Y sí, muy interesante. Estoy de acuerdo contigo en que poco a poco también el marco normativo nos ha obligado a ser más sustentables en algunas acciones. Y también coincido contigo en el hecho de involucrar a los trabajadores, involucrar a las partes interesadas en la filosofía organizacional y de esa manera también repercutir en que si nosotros tenemos una práctica justa o correcta de hacer las cosas
y de eso mismo exigimos a nuestros proveedores o a nuestros distribuidores, estamos permeando nuestro modelo y nuestro modelo de gestión empieza a ser cada vez más fuerte. En ese sentido, déjame comentarlo. Por ejemplo, hoy en Europa, a partir de lo que es los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, las grandes empresas, las empresas consideradas como grandes, tienen ya obligación de presentar información no financiera que tenga que ver con esto, es decir, con la sostenibilidad de la empresa. De qué manera su dimensión corporativa, organizativa y cultural, lo vamos a ver, y de cultura organizacional, vamos a platicar un poco más adelante, pero creo que es pertinente plantearlo en este instante. De qué manera cumplen, y entonces tienen la obligación de presentar información no financiera, se le llama como parte complementaria de su información, de qué están haciendo. Y entonces ellos tienen ya, por marco normativo europeo, que cumplir con este modelo de desarrollo de sostenibilidad. Y dicen, lo más interesante es que si bien hoy para las microempresas o las pequeñas no es obligatorio, quien quiera venderle a una grande necesita tener ese mismo modelo, porque la grande sí necesita la información de cómo un proveedor o cómo un distribuidor está cumpliendo con estos elementos de la sostenibilidad. Así entonces, una empresa grande irradia sus buenas prácticas a las micro o pequeñas empresas que colaboran con ellos. Y entonces se vuelven un ámbito de influencia positivo que obliga a estas empresas pequeñas a tener que gestionar a su forma, pero gestionar al fin un modelo de desarrollo sostenible, ¿no? Y por ahí es por donde va caminando el tema y el desarrollo. Y se espera que en un futuro no muy lejano, estamos esperando a lo mejor 2 años más o 1 año más, en Europa ya se cuente con reglamento y su normatividad para presentar información no financiera para las micro y pequeñas empresas. En México lo vamos a ver en un instante más. Ya se empieza a hacer algo al respecto, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces decíamos que un modelo de negocio sostenible, a partir de lo que acabamos de platicar, lo que busca o lo que genera es una gestión del proceso de forma distinta. Es una práctica de la administración empresarial que tiene por objeto entonces la realización de actividades con un enfoque hacia la mejora continua y como consecuencia ser más competitiva. O sea, busca mejorar, busca implementar estos principios, busca cambiar sus paradigmas de acción y eso hace que sea más competitiva. Alguien me decía, bueno, ¿con base en qué sustentas que seas más competitivo? Bueno, con el simple hecho de tener una alineación, con el simple hecho de tener un programa estratégico, con el hecho de tener una revisión a fondo de su estructura, con tener claros e involucrados a sus trabajadores, por supuesto que la eficiencia y la eficacia y la productividad se ha incrementado, por supuesto. Entonces, por eso hablamos o decimos que la empresa se vuelve cada vez más competitiva. A partir de ahí, entonces, podemos decir que existen 6 etapas que integran el proceso de sustentabilidad empresarial. ¿Ok? Estas 3 bloques los podríamos ahora segregar en 6 grandes niveles o en 6 grandes etapas. La primera etapa, decíamos, de la definición del negocio está en la forma de tomar las decisiones. Y entonces decíamos, la primera etapa está en la definición del gobierno corporativo y la visión de sustentabilidad que tiene la empresa. O sea, lo primero que tiene que definir la empresa es a dónde va, qué quiere cumplir, su modelo estratégico y quién va a dirigir y cómo va a dirigir, ¿no? Entonces, la primera dimensión está ahí en la etapa de gobierno corporativo y visión de sustentabilidad. La segunda etapa está en quiénes son sus grupos de interés, cómo los escuchan y cómo los va a satisfacer. ¿Sí? El contexto de grupos y grupos de interés. ¿Bajo qué condiciones, bajo qué elementos, bajo qué ideas vamos a estar operando lo que son grupos de interés? ¿Sí? Ya quedamos que los grupos de interés son lo que conocemos como stakeholders internos o externos y que son áreas de influencia de alguna manera y que repercuten en la organización. La tercera etapa está en la inversión responsable y en la atención de riesgos financieros, ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces, la tercera es, ok, tenemos el modelo, quién toma las decisiones, cuáles son los grupos de interés que tenemos que atender, y ahí van socios, ahí van trabajadores, ahí van clientes, ahí van comunidades, medio ambiente, ok, ahí van proveedores, distribuidores, ok. Ahora, ¿de dónde vamos a captar la inversión? ¿Qué vamos a hacer con los recursos de la empresa? ¿Hacia dónde los vamos a canalizar?
y tenemos que ubicar cuáles son los riesgos que este tipo de empresas tienen, ¿no? ¿Cuál es el riesgo del modelo de negocio? Entendamos como riesgo financiero o como riesgo de negocio o riesgo corporativo la probabilidad de que ocurra un efecto que no esperamos. ¿Qué tan probable es que no logremos algo que estamos planteando en los tres ámbitos? Financiero, ambiental o social. ¿Sí? A eso se conoce como riesgo. Y creo que lo comentábamos la semana pasada. Para que algo entre en esta etapa es porque cumple con dos cosas. Una alta probabilidad de que ocurra y segundo, el impacto de la ocurrencia. Es decir, de qué manera va a repercutir a la empresa el que esto se presente. ¿Ok? Si el impacto es alto y la probabilidad es alta, entonces es un elemento de atención de riesgo que tiene que tener muy claramente definida la empresa. Y tendrá que establecer mecanismos de control y de gobierno para tratar de mitigar la probabilidad de ocurrencia. No la podrá desaparecer, pero la va a mitigar. La va a tratar de disminuir. ¿Ok? Entonces, mi modelo de negocio, ¿quién toma las decisiones? ¿Cuáles son mis grupos de interés? Ahora, ¿cuáles son mis riesgos como negocio? ¿Qué vamos a hacer con el uso de los recursos? ¿Sí? ¿Y qué acciones vamos a implementar para que esos riesgos se minimicen lo más que se pueda? La etapa 4, entonces, es la definición de materialidad y estrategia de negocio. ¿Cómo lo vamos a operar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actividades? ¿Cómo vamos a estar desarrollando el día a día, cada una de las tareas? Por eso es cómo materializamos nuestra idea, ¿sí? Que sería la cuarta etapa. La quinta etapa, ¿cómo nos involucramos con el medio ambiente? La gestión de la sustentabilidad, cómo respetamos y cómo minimizamos nuestra huella ecológica. Y la sexta, cómo informamos y cómo le damos seguimiento a las cosas. Comunicación y reporteo. Entonces, estas son las 6 etapas que integran el proceso de sustentabilidad empresarial. Desde el concepto de idea de negocio, modelo de gestión, hasta el reporteo, información, comunicación y seguimiento de lo que estamos haciendo. Entonces, es bien interesante ver cuando una empresa implementa o empieza a desarrollar un modelo basado en estas 6 etapas y en esta idea de las dimensiones, en estas 3 dimensiones, en la estructura, en el concepto de negocio y en la parte de la cultura organizacional, para poder cambiar el paradigma y trabajar de una manera estratégica diferenciada. El segundo elemento o el segundo componente, una vez que tenemos claro las 6 etapas, es el grado de implementación de cada etapa. Hay que entender que cuando queremos desarrollar un modelo de gestión, va a tener un momento de madurez o un momento de digamos, valga la expresión, de cohesión, un modelo en el cual efectivamente ya se pegó a las tareas sustantivas y no es un chipote más o no es un elemento más. Y entonces se dice que en la implementación del modelo existen al menos 5 momentos de madurez. El primero es el del cumplimiento. Cuando se hace el modelo, se diseña el modelo y la gente realiza tareas por cumplir el modelo, cumplir por cumplir. Cuando es la idea de la alta dirección y entonces todos, pues ahora nos tenemos que trabajar así porque esta es la nueva idea de la nueva administración y vamos a cumplir con ella. Pero ese es un primer modelo de madurez, cuando apenas empieza a generarse la idea, hacer conciencia a las personas, etc. El segundo nivel de madurez es cuando deja de ser una idea estratégica para que las partes operativas lo empiecen a asimilar. Y entonces hablamos que la táctica ya empieza a adaptar el modelo. Dejamos de tener una idea, dejamos de hablar del término y lo empezamos a materializar en ciertos programas o en ciertas estrategias. Tercer nivel. Una vez que logramos lo táctico, llegamos a lo estratégico. Ya tenemos operando programas, ya hay objetivos y metas relacionadas con el modelo. Ya empieza la gente a operarlo. Cuarto, el optimizado. Ya hay acciones, ya hay planes, ya los niveles de operación inferiores reconocen sus propias tareas, tienen sus propios esquemas. Y el quinto, se le da evaluación y se le da seguimiento. Está totalmente integrado. ¿Ok? Pero se logra la integración hasta que evaluamos, seguimos y reporteamos. Van a ver que en el artículo, por ejemplo, del objetivo del desarrollo del milenio en las empresas mexicanas, habla que hay un gran déficit del nivel 5. No hay muchas empresas en México con un nivel integrado. No reportean, no informan, no mejoran. ¿Ok? Se quedan solamente a lo mejor, en el mejor de los casos o en el óptimo de los casos, en el nivel optimizado, al nivel 4. ¿Ok? Su nivel de madurez es 4. Pero también hay muchas empresas que apenas empiezan a hablar del modelo o empiezan a hablar de gestionarlo y están en el grado de 1, que es de cumplimiento simplemente del objetivo de la tarea.
Estos dos elementos de las 6 etapas que platicábamos acá, junto con los niveles, la Bolsa Mexicana de Valores las ha retomado y ha creado lo que se conoce en México como el índice de sostenibilidad, que es aún voluntario para las empresas que cotizan en bolsa. Pero las empresas que cotizan en bolsa tendrán que reportar de manera anual cuál es el nivel de implementación y en qué etapa se encuentran en cada uno de estos 6 elementos y cuál es el grado de madurez de su proyecto, para que las empresas y los accionistas, inversionistas y todos aquellos que se quieran relacionar con este tipo de negocios conozcan qué tan sustentable es su modelo y qué tan estratégico está funcionando. Por eso decía yo y me atreví a afirmar que genera una ventaja competitiva, porque hoy tener a la mano toda esta información no financiera te da una idea diferenciada de cómo están funcionando la empresa y por qué están haciéndose las cosas de X o Y manera. Pero se conjugan los dos, las 6 etapas que se está haciendo y cuál es el grado de cumplimiento o de madurez. Ojo, cada etapa o cada sección de estas puede darse de manera simultánea. No es que primero haya una, luego la otra y luego la otra. Es un proceso dinámico que se puede estar presentando de manera simultánea. Y cada etapa puede tener un diferente grado de madurez. ¿Ok? Podemos tener ya un gobierno corporativo con consejos de administración, con elementos ya muy claros de implementación y que estén ya en lo integrado y estén reportando y evaluando. Pero a nivel operativo, cuando queremos hablar de gestión de sustentabilidad, ahí solamente estamos en el cumplimiento. Solamente tenemos la idea de los programas para la sustentabilidad, pero no hemos bajado nada. Entonces, el modelo de madurez va a ir correlacionado con la etapa, con las 6 etapas de lo que estamos platicando. Pero es un proceso dinámico que se puede presentar de manera simultánea o de manera igualitaria. No sé si soy claro en esto que constituye el índice de sostenibilidad o sustentabilidad que presenta la Bolsa Mexicana de Valores y cómo lo correlaciona uno con el otro. ¿Algún comentario, alguna duda hasta aquí? ¿Nada? Bueno, vamos a ir viendo cada una de estas etapas a qué se refiere y vamos a tratar de darle claridad a cada una. Por ejemplo, ¿qué hablamos de gobierno? ¿Qué entendemos por gobierno corporativo? ¿Por qué hablamos que la primera etapa fundamental de un modelo de gestión estratégica basada en la sustentabilidad está basado en quien toma las decisiones? Y entonces lo primero es hablar de gobierno corporativo. ¿Quién toma las decisiones? Y entonces habla de una estructura de un consejo de administración, de hablar de una normatividad en materia de ética y de comportamiento, es decir, la existencia de códigos de conducta y de códigos de ética, hablar de responsabilidades por la función de la sustentabilidad, cuál es la responsabilidad que tiene cada quien en relación a la sustentabilidad, cuál es el marco normativo que tendremos que cumplir, cuáles son las normas nacionales, internacionales o locales que tenemos que cumplir en la materia, cuáles van a ser los procedimientos de control interno y de qué manera vamos a cumplir con el respeto a los derechos y tratamientos de las partes interesadas y de los accionistas. ¿Ok? Y entonces tendrá que ver el gobierno corporativo con quién toma las decisiones, cuáles son las estructuras, cómo nos comportamos de manera ética, de qué manera, cuál es el marco normativo que tenemos que cumplir y cómo lo cumplimos, cuáles son las funciones en materia de sostenibilidad y quién es el responsable de darle seguimiento. Y reitero, de qué manera cumplimos con las partes interesadas y el derecho y la comunicación de cada uno de ellos. Eso en conjunto forma el gobierno corporativo. ¿Sí? Creo que aquí es muy claro cuál es la diferencia entre un consejo de administración y una asamblea de accionistas, ¿no? El consejo de administración son expertos en el tema que le dan certidumbre a las decisiones de gestión de la organización, más allá de la opinión de los dueños. ¿Pero alguien quiere comentar algo sobre esta parte de gobierno corporativo? Aquí es donde nacen los nuevos procesos y procedimientos dentro de la empresa, ¿no? Es decir, donde la mesa directiva hace que el nuevo modelo ajustarlo a las necesidades de la empresa. Pregunto. Sí, es aquí donde nace, ¿no? Aquí es donde se conceptualiza. Y se conceptualiza desde quién va a tomar las decisiones del modelo. ¿Ok? ¿Cómo logramos, decía yo, separar la parte del negocio tradicional o familiar a una institución que toma decisiones de manera autónoma? ¿No? Y si hablamos de un negocio familiar, ¿cómo le quitamos el poder al consejo familiar, al dueño, al hombre orquesta, para que las decisiones las tome una unidad unipersonal que no esté pensando en los intereses del dueño, sino en los intereses de la institución, que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, por eso decía, sí, tiene que ver con
hacia dónde vamos, cuáles son las reglas que vamos a adaptar, pero tiene que ver desde el principio. ¿Quién va ahora a decidir en la organización? ¿No? Tú ya le llamabas mesa directiva. Bueno, ok, o se le va a llamar consejo de administración, o van a haber áreas consultivas. ¿Quiénes van a tomar las decisiones? ¿Cómo le quitamos no el poder, sino el golpe de la decisión a una figura personal, que muchas veces es el hombre orquesta, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, aprovechando el comentario, estamos empezando a desarrollar un modelo de este tipo en un colegio muy famoso aquí en la ciudad de Jalapa, y lo primero que nos encontramos es que todo se centraliza en una persona, que es el rector, el director. Todo él atiende a los padres de familia. Si hay una demanda, él es el que acude a las demandas. Si hay un conflicto entre maestros, él es el que atiende. Él es el que decide qué se paga, qué no se paga. Él decide cómo se asignan los presupuestos. Él es el hombre orquesta. Y la pregunta es, él determina cómo se dan las becas, qué porcentaje se da de becas. Y decíamos, a ver, ¿y si se muere? Más allá de si lo hace bien o si lo hace mal. ¿Qué pasa si se muere? ¿Qué pasa si mañana se está incapacitado y no puede desarrollar una actividad? ¿Quién toma las decisiones? ¿Y nos vamos a esperar a que regrese? Es un gran riesgo para la organización tener un hombre orquesta. Ahora no es todólogo. Hay grandes fallas y grandes faltas de control porque no puede supervisar todo, no puede revisar lo académico y no puede revisar lo financiero. Entonces, ¿cómo generamos una estructura de consejo de administración que le quite peso, que le quite el golpe a esa figura? Y entonces, ¿cómo diseñamos una nueva forma de trabajar? Y lo primero que estamos partiendo es de eso. ¿Cuáles van a ser las nuevas reglas de tomar decisiones? Y luego vamos a ver las reglas, y luego vamos a ver esas decisiones, luego vamos a ver el marco normativo, las regulaciones, etcétera. Pero de entrada es, ¿quién va a decidir? ¿Y cómo vamos a conformar el poder de decisión de esa organización? Para que efectivamente tenga una ventaja competitiva. De hecho, ese ejemplo que comentas, le pasaba a quién le pasó a Galletas Donde. Galletas Donde estaba dirigido por el compadre hermano del dueño. Muere, y él es el que hacía todo, muere, y la empresa quedó en estancamiento. Tiene la misma edad Donde que Bimbo. Más, sin embargo, Donde no ha salido de su nicho, que es la península. Una vez que muere esta persona, entran 4 directivos y empiezan a hacer la expansión de Galletas Donde, a hacer relaciones comerciales con otras empresas para la distribución en otros estados. Y es ahí donde da el pum y empieza el crecimiento de Donde, o otra nueva etapa, que es lo que pasa, y es el hombre orquesta, lo que pasaba ahí. Sí, vemos la importancia de empezar a institucionalizar a la empresa. Por eso insisto en ese término, que puede parecer tan trivial, ¿eh? No es lo mismo una empresa que una institución. La institución tiene órganos de gobierno propios, tiene marcos normativos propios, independientes a sus dueños. Claro, los dueños siempre serán los dueños. O sea, no le estamos quitando poder a los dueños. Simplemente estamos quitándole la posibilidad de caer en la tentación de ver por sus intereses y no por los intereses de la institución, ¿no? Y por el hecho de permitir que la institución permanezca en el tiempo. Esa es la diferencia. Las personas son fugaces por una naturaleza normal. La vida es fugaz, ¿no? Sin embargo, las instituciones tienen que permanecer. ¿De qué manera logramos que las organizaciones permeen en el tiempo? ¿Ok? Entonces, a eso se refiere la primera parte de la determinación del gobierno corporativo. La segunda parte, después del gobierno corporativo, tiene que ver con el contexto y los grupos de interés. Decíamos, es comprender el modelo de negocio. ¿Qué tipo de empresa somos? ¿En dónde trabajamos? ¿Qué ámbito? ¿Para quién trabajamos? Toda la cadena productiva, cuáles son las partes interesadas que se encuentran en la cadena de valor y en nuestro consumidor final. Y a partir de ese contexto, entonces ver las necesidades y expectativas de la definición de grupos de interés que tuvimos. Por eso reitero, la cadena de valor, quienes intervienen directa e indirectamente de maneras intermedias, no tiene que ser hasta el consumidor final. Por eso reiteramos que es olvidarnos solamente del cliente, del cliente, sino hay que ver a todos los que están en la cadena, inclusive antes de la cadena, como son los proveedores, los que nos van a nutrir de la materia prima. Y entonces empezar a escucharlos, empezar a analizarlos, empezar a clasificarlos. Eso es fundamental y eso es lo que se hace en esta parte. Comprender el negocio, quiénes están involucrados en el negocio y cuáles son las expectativas y necesidades de esos involucrados.
y cómo vamos a establecer canales de comunicación y cómo los vamos a atender. ¿Ok? Entonces, esto es tan fundamental como quien toma las decisiones, como la parte de las reglas sobre el modelo, lo que tenemos que cumplir. Aquí es tan importante entender muy bien quiénes son nuestros grupos de interés y hacia dónde vamos. Tercera, la gestión de riesgo financiero, ambiental, social y de gobernanza. Los FAS. Ya decíamos, operativamente y estratégicamente, ¿cuáles son nuestros componentes de riesgo? ¿Cuáles son, con respecto a los inversionistas, con respecto a los grupos de interés, los principales riesgos que vamos a enfrentar? Entendiendo como riesgo, insisto, la probabilidad de ocurrencia de algo que no queremos. ¿Qué tan probable es que no cumplamos un objetivo? ¿Qué tan probable es que no lleguemos a un nivel de ventas? ¿Qué tan probable es que haya corrupción? ¿Qué tan probable es que haya un robo? Y entonces, entender los niveles de riesgo. Y ya los decía yo hace rato, el riesgo se mide en relación a la probabilidad y al impacto. Una alta probabilidad y un alto impacto es un riesgo a atender. Y entonces hay que implementar medidas de control interno. ¿Cuáles van a ser las medidas de control sobre esas áreas de riesgo? ¿Cuáles van a ser nuestras matrices? ¿Cómo los vamos a ubicar? ¿Cómo los vamos a estar monitoreando? Para tratar de mitigarlos y llevarlos FAS lo mínimo que se pueda, ¿no? Y esto hay que enseñárselo a los usuarios, a los grupos de interés. Un inversionista, lo primero que pregunta es, a ver, ¿cuáles son los riesgos del negocio? Y los riesgos no financieros, no me refiero a la información financiera, sino a los riesgos financieros propios de crecimiento económico, ambiental o social que tiene la empresa. Y cómo estás mitigándolos, o cómo estás operándolos, o cómo estás atendiéndolos. Eso es parte muy importante. Muchas veces las empresas creen que el riesgo solamente se refiere a dos temas: a seguridad de los trabajadores o a temas financieros. Y no, el riesgo es un riesgo operativo. ¿Cómo garantizamos la estabilidad y el negocio en marcha? Un tema, por ejemplo, otra vez en el ejemplo que les decía de este colegio, cuando hacíamos el análisis de riesgo, yo les decía, a ver, vamos a ver los riesgos de información. ¿Quién tiene las claves de los sistemas de información? ¿Qué pasa si hoy se nos quema un servidor? ¿Qué pasa si hay un desastre y entonces nos quedamos sin bases de datos? ¿Dónde están los respaldos? ¿Quién tiene los respaldos? ¿Dónde están las áreas de contingencia? ¿Qué pasa si el que tiene las claves se va? ¿No? La clave ante enseñanza media, la clave ante enseñanza superior. ¿Quién las tiene? ¿Quién tiene acceso? ¿Cómo se tramitó el acceso? ¿Cuáles medidas de seguridad se tienen sobre esas personas? Y la respuesta era, no, pues tramitamos y las tiene Pedrito. Y si Pedrito se va, pues nos meten una bronca. O el día que se enferma Pedrito, pues nos las presta. Pero pues ya pasó una vez que el anterior a Pedrito se fue y tuvimos que volverlo a gestionar. Esos son riesgos operativos. Entonces la empresa tiene que tener claro no solamente el tema del riesgo de dinero, sino el riesgo de operación en lo general. ¿Cómo garantizamos el funcionamiento óptimo del negocio más allá de la probabilidad de éxito o fracaso? Es decir, ¿cómo logramos o garantizamos que sigamos con el negocio en marcha, ¿no? Y tener muy claros esos componentes. Entonces, reiteramos, ¿quién toma las decisiones? ¿Quiénes son los involucrados? Y tercero, ¿cómo garantizamos que el negocio esté en marcha permanentemente? Ok, materialidad y estrategia de sustentabilidad. Bueno, la materialidad se refiere, decíamos, a los objetivos, a las metas, a las iniciativas, a los planes, a cada tarea de lo que estamos haciendo, ¿no? Ya es operativizar las cosas, siempre con un enfoque de sustentabilidad, con ese enfoque de hacer las cosas, pero de manera socialmente responsable, de manera económicamente responsable y de manera ambientalmente responsable. O sea, cómo nos involucramos en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Ya la unidad mínima de operación. Y entonces dice, aquí tiene que tener inclusive métricas de desempeño. Tiene que tener los famosos KPIs, ¿no? Indicadores de gestión o indicadores claves de gestión. ¿Cuáles van a ser nuestros indicadores para saber que operativamente estamos funcionando bien? ¿Cuáles van a ser los índices con los que vamos a tomar decisiones de si una tarea está haciéndose de manera correcta o no? ¿Cuál es la unidad mínima de operación que tenemos en la organización? Y cómo sabemos que está alineada a atender a los grupos de interés, a mitigar el riesgo, a las decisiones o a los objetivos institucionales que nos trazamos. A eso se refiere la materialidad y la estrategia de sustentabilidad. Y bueno, la gestión de la sustentabilidad es un sistema integral que tenga comunicación entre clientes, la satisfacción de la cadena de valor, la compensación con los trabajadores, el desarrollo del talento, la vinculación con la sociedad, la relación con las autoridades, comunidades y organizaciones,
¿Cómo vamos a funcionar con nuestro entorno fiscal, de salud, de seguridad en el trabajo? ¿De qué manera respondemos? O sea, es decir, aquí es todas las acciones en materia de medio ambiente, residuos, etcétera, manejo de residuos, manejo de agua, energía, biodiversidad de la empresa y cadena de valor. Aquí es todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, cómo lo vamos a estar gestionando y cómo vamos a estar trabajando con los grupos de interés. Y finalmente, cómo vamos a reportear, cómo vamos a elaborar la información de seguimiento, cómo la vamos a socializar, qué tan transparentes vamos a ser, a quién les vamos a rendir cuentas en cada uno de los grupos de interés, qué cuentas les vamos a rendir y de qué, y cómo implementamos la mejora continua a partir de los resultados. Como ven, es efectivamente todo un modelo de gestión. No deja nada libre. Y entonces, de esa forma es cuando la estrategia tiene sentido. De esa forma es cuando efectivamente somos competitivos, cuando logramos implementar todos estos niveles, ¿no? Este es un material muy interesante para mí porque es muy pragmático de lo que tenemos que llegar a hacer y cómo vamos a funcionar. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? Adelante, Edith, por favor. Y luego oímos a Lilian. Adelante, Edith. Bueno, yo nada más como comentario. En la empresa en la que estoy trabajando, para fortalecer y mejorar lo que es el sistema de gestión de calidad, se hacen lo que son las auditorías internas mensualmente en cada una de las áreas, pero como dijera usted, doctor, normalmente la empresa se enfoca más en lo que es el producto y no abarca lo que es el proceso, no abarca lo que es el personal, ni mucho menos lo que es el medio ambiente. Entonces, nada más así como experiencia, yo soy auditora interna ahí en esa empresa, una de las auditoras, y pues desde que yo llegué, pues como que no, como que no, a los procesos a los que he auditado no les parece, pero porque pues yo encuentro más allá de lo que nadie encontraba. Entonces, pues un ejemplo, en el proceso de mantenimiento, todos los auditores anteriores a mí ponían que todo estaba bien en cuestión del proceso, de las herramientas, controles, documentos, todo. Y yo empecé a revisar y vi que pues no había como tal el control, entonces empecé a poner no conformidades, observaciones. Pues claro que el gerente de planta pues vio un foco rojo y dijo, ¿cómo es posible que pues anteriormente todo eso no se había visto? Pero pues como empresa cada quien, yo creo que los auditores buscan el bien de la empresa, pero en cuestiones así sobre el agua. Y pues ya se han estado haciendo mejoras, se han estado haciendo implementaciones en base a eso. Igual, quería hacer otro comentario. Yo me encargo de lo que es la seguridad de la empresa. Me encargo de hacer prácticamente, de que se realicen los estudios normativos de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Entonces, como dijera usted, como tal, nada más para cumplir, pues hacemos lo que son los estudios. Ya nos hacen las observaciones, implementamos lo que son mejoras, pero nada más para cumplir. Pero nadie se fija en lo que es el seguimiento de cada una de ellas. Entonces, bueno, no es como que dijera una mente fresca, ¿verdad? Pero me enfoco prácticamente en lo que es mi trabajo. Mi trabajo es prácticamente mejorar los procesos, entonces estoy implementando muchas cosas, pero ellos piensan que las implementaciones que yo hago se quedan ahí nada más en puras implementaciones y no se les da seguimiento. Pero no, yo me enfoco en lo que es el seguimiento de lo que yo estoy implementando y pues algunas personas pues no se adaptan al cambio como tal, que es prácticamente el punto que dijo usted de la táctica, me parece. No se adaptan prácticamente al cambio, pero obviamente eso es algo que nos beneficia a todos como empresa, ¿no? Porque todos somos uno. Y pues prácticamente ese era mi comentario. Muy interesante, Edith, muy interesante. Y a partir de tu intervención y estas conformidades que no les han gustado, para la gerencia, ya no para el operativo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo? A partir de tu presentación de no conformidades y tu intervención en la parte operativa, más allá de la inconformidad de los trabajadores o a quien observas, ¿qué ha pasado a nivel directivo?
pues quieran o no, tienen que tomar decisiones que obviamente repercuten de manera drástica lo que es pues cuestiones monetarias en el proceso, pero al fin y al cabo, bueno, yo les expongo, no tanto como auditoras, pero como parte de la empresa, les expongo cuáles son los puntos negativos que tendríamos si no cumplimos. Entonces no les expongo qué es lo que pasaría, sino que les expongo más por donde yo creo que a todos nos interesa, por cuestiones monetarias. Entonces, pues ya quieran o no, la dirección pues tiene que tomar decisiones que pues obviamente son drásticas, cambios drásticos, pero que pues al final nos beneficia a todos. Y de hecho me hicieron un comentario bien chistoso, el gerente de planta. Me dijo, nada más necesito que por favor, si va a hacer implementaciones, no venga como trabajadora de municipio. Porque es que piensa que estoy así como que a la defensiva, pero no, al contrario, estoy ahí para mejorar. Y pues se ha dado cuenta, yo creo que se ha dado cuenta, entonces yo creo que por eso sigo ahí todavía. Muy bien, Edith. Muchas gracias por tu participación y por tus comentarios, que son muy atinados para ejemplificar las cosas y por dónde vamos. Sí, cuesta trabajo a veces estos programas de aceleración del cambio, que la gente los acepte y que lo vean realmente como una oportunidad de mejora y no como que estás siendo muy cuadrada y muy rígida en las cosas, ¿no? Sino más bien el cómo apoyas para el cumplimiento de una tarea. Lilian, me bajaste la mano. ¿Ya te echaste para atrás? ¿No? Bueno, te escuchamos entonces. Buenas tardes. No, Buenas tardes. yo ya estaba hablando y pues me la dejé. Pues de lo mismo, hablando acerca que cuando a veces la empresa, los recursos ambientales o es parte de su, pues ahora sí, de lo que ellos realizan o de parte de lo que ellos ofrecen al público. En vacaciones, uno de mis tíos trabaja en Chetumal, en el área del municipio, y nos llevó a lo que es la laguna de Bacalar, y ahí vimos lo que son los estromatolitos, que son como unas piedras que están dentro de la laguna que le dan oxígeno. Y dice que antes pues las personas se tomaban fotos arriba de esas como rocas, y eran pues las subían a sus redes sociales y todo eso. Ya después, cuando se vio la importancia de esos estromatolitos, pues ya fue que prohibieron a los hay restaurantes y también Airbnbs y otros hoteles ahí cerca, y ya está todo rodeado para esas que son como rocas. Está todo rodeado y no puedes pasar, y es cuando este tipo de empresas y cualquier otra empresa, cuando es parte de que si no cumplen ese normamiento, pues les van a cerrar el lugar. Y dice que sí, han cerrado por temporada los hoteles o los restaurantes porque no llevan a cabo el cuidado de ese tipo de piedritas. Y es cuando más se le pone atención a lo que es el área ambiental, como decía mi compañera, ¿no? Que a veces se van no solamente por lo financiero, por las personas, la seguridad, pero es solamente cuando es directamente que si le cierran el lugar por no estar cumpliendo el lugar, la normatividad y todo lo que le digan, en este caso el gobierno, es cuando ya se dan cuenta que deben o debemos de cuidar el ambiente y todo eso, pero ya es cuando es parte del giro de la empresa. Y es también algo que vi dentro del Plan Nacional que nos compartió, de la agenda, que es parte también de la vida submarina, los bosques y toda esa parte, pero es cuando ya el giro de la empresa depende de los recursos naturales. Y yo creo que esa sería mi participación. Nada más era un comentario que me acordé porque mi compañero también comentó acerca de que se enfocan en la seguridad, en las finanzas y todo eso, y la parte medioambiental la dejan a un lado porque pues no hay una consecuencia si tiran algo o si no cumplen con alguna normatividad, no hay una competencia, no hay una consecuencia directa a través de ellos. Okay, muy interesante cómo también ahora el marco normativo ha obligado a otra forma de hacer negocios, ¿no? Un negocio más responsable, como tú bien ponías en el ejemplo, cuide más el medio ambiente, cuide más elementos que antes, pues antes ni siquiera estaban en la agenda, ¿no?
Entonces, es bien interesante cómo ha cambiado la sociedad a ser una sociedad más consciente y más en términos de responsabilidad con el medio, o compromiso con el medio ambiente. Con base en lo anterior a este modelo, podríamos decir entonces, y con lo que hemos visto, que las condiciones para el logro de la competitividad tienen 4 espacios de desarrollo, ¿no? El EISA y Ferro nos dicen desde el 2001 que el primer espacio está dado en lo microeconómico, es decir, lo que platicábamos en la empresa. Entonces, la primera parte está en la planta, está en las ventajas competitivas que genera la organización con sus nuevos modelos de desarrollo. El segundo lugar es el nivel mesoeconómico, que tiene que ver con la eficiencia del entorno, el mercado como factor de infraestructura física, institucional, las políticas para la creación de ventajas competitivas, etcétera. Este mesoeconómico tiene que ver con que, por ejemplo, haya canales adecuados de comunicación, con que existan las condiciones para comercializar los productos, se dé un ambiente útil de desarrollo. Y en el mesoeconómico mucho tiene que ver el Estado. En tercer lugar está el nivel macroeconómico, que tiene que ver con la política fiscal, monetaria, comercial, cambiaria, presupuestal y de competencia que tenga el gobierno con otros gobiernos, ¿no? La parte de la política económica es muy importante y está relacionado en este tercer nivel. Y finalmente el último nivel, que es el nivel metaeconómico o estratégico, que aquí tiene que ver con la estructura política y la economía y que está orientado al desarrollo de la estructura competitiva con la visión, estrategia, planes nacionales de desarrollo y demás. ¿Cuáles son los factores económicos que podemos tener para desarrollar el producto y poder generar una competencia mayor? Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que la empresa puede ser muy competitiva, puede florecer en un ámbito de acuerdo a su aspecto microeconómico, pero siempre dependerá o necesitará de otros factores como son la infraestructura donde se va a desarrollar, como la política del Estado o como la estrategia finalmente que se tenga para poder apoyar ciertos sectores o ciertos niveles, ¿no? Entonces, esto es importante que lo subrayáramos y que lo analizáramos. Como ya nos dimos cuenta, entonces existen 3 factores que no dependen solamente de la empresa, ¿sí? El factor, decíamos, mesoeconómico, el macroeconómico y la metaeconómico o estratégico no depende solamente de la organización. Va a depender entonces también de lo que denominamos competitividad nacional, ¿ok? La competitividad nacional entonces va a estar determinada o va a dar el contexto en este enfoque sistémico, va a tener a su cargo 4 niveles. Lo que es el nivel meta, que es la capacidad nacional de conducción. Segundo, que es el nivel macro, que son las condiciones macroeconómicas de política, de índice de precios, etcétera. El nivel micro, que es cómo apoya a la empresa, y el nivel meso del que ya hablábamos, que es cómo damos las estructuras para operar o desarrollar. Entonces, la competitividad nacional, y que está normalmente a cargo del Estado, será en estos 4 ambientes: el meta, el macro, el micro y el meso, ¿ok? Y que son parte de lo que planteábamos en este enfoque de las 4 dimensiones, ¿sí? Con ello vamos a poder llegar a lo que determinamos como competitividad nacional. Y como vemos, no todos dependen más que el micro de la empresa y los otros 3 van a depender de la intervención del Estado. Entonces, la barca Nelson dice que para optimizar las potenciales de efectividad de los niveles micro, macro y meso, resulta decisiva la capacidad estatal de conducción de la economía y la existencia de patrones de organización que permitan movilizar la capacidad de creatividad de la sociedad. Entonces, dice, de acuerdo a la teoría de la barca, que un Estado se tiene que volver un catalizador de 2 cosas fundamentalmente. Una, de la innovación y la creatividad. ¿De qué manera fomenta el desarrollo de la innovación y la creatividad? Y segundo, ¿cómo se dan las condiciones para que esa creatividad e innovación florezca? Y entonces eso tiene que ver con la política monetaria, tiene que ver con las estrategias económicas, tiene que ver con las condiciones de desarrollo. Entonces, de esa manera es como, de acuerdo a lo que nos dice nuestro autor, vamos a buscar trabajar mejor o vamos a poder ser competitivos, ¿no? Entonces, estas 4 dimensiones las controla de acuerdo a lo que dicen nuestros autores, la va a poder condicionar el Estado de alguna manera, ¿no? Entonces, por ahí creo que hay un audio abierto, si nos ayudan a apagarlo, Ana, porfa. Gracias. Si lo silenciamos un momento, te lo vamos a agradecer. Muchas gracias. Entonces, vamos a tratar de ver estos niveles un poquitito más a detalle. Entonces,
El nivel meta, decíamos, bueno, el nivel meta tiene que ver con la capacidad nacional de conducción. Decíamos, de qué manera hacemos más accesibles las cosas, cómo funcionamos mejor. El nivel macro, que lo que busca es asegurar condiciones macroeconómicas estables, y dentro del macro, entonces existe un concepto pluridimensional que apuesta a la competencia, a la cooperación, el diálogo social, y resulta decisiva la existencia de mercados eficaces, factores de producto que permitan asegurar una asignación eficaz de recursos. El nivel micro, que ya decíamos, tiene que ver con la empresa, que es la fase de producción, investigación y desarrollo, y el nivel meso, que es con la formación de estructuras, cómo están dadas las condiciones para el cambio, carreteras, infraestructura, capacidad tecnológica, desarrollo y demás. Estas 4 dimensiones, la macro, la micro, la meso y la meta, de la que hablábamos hace un instante, va a permitirnos hablar entonces de una competitividad ante otra nación. En la medida en que florezcan las 4 dimensiones, se es más competitivo como país, se es más competitivo como Estado. Entonces podemos decir que la competitividad de las naciones depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar, pero también en las empresas logran una ventaja frente a empresas del mundo si encontramos las condiciones para florecer. Y entonces se van a beneficiar de tener rivales nacionales, proveedores dinámicos radicados en el país y clientes nacionales y exigentes, va a hacer que podamos ser más competitivos. Entonces, dice que la ventaja competitiva de las naciones parte de estas 4 condiciones, pero también parte de una economía interna altamente competitiva. Esta teoría que se nos plantea es una teoría de la libre competencia, donde nos dice que entre más competencia exista al interior de un país o de una organización, entre más dinámicos y se abatan los monopolios, esa práctica y esa facultad de estar aptos a la competencia nos va a permitir que cuando lo macro, lo meso, etcétera, esté dado, podamos salir al exterior y tener éxito en una competencia. Un mercado altamente proteccionista y monopolizado no es competitivo a nivel internacional, ¿sí? No logra una competitividad como nación. Piensen en los grandes monopolios internacionales o en las economías totalmente protegidas y se van a dar cuenta que esas economías totalmente protegidas, sus empresas no son competitivas a nivel internacional. Pueden tener otras ventajas, pero en cuanto a la competitividad de la nación, no hace competitiva a la empresa. Y de ahí podemos platicar, por ejemplo, de Venezuela, de Cuba, de los mismos rusos. Como empresas no son competitivos, como empresas, ¿ok? Y entonces como empresas nacionales no permiten la competitividad de la nación. Pueden en otros ámbitos, eso que ni qué, y los pueden desarrollar en otros ambientes. Pero de acuerdo a esta teoría, debe de florecer internamente para que se den una verdadera competencia, debemos de tener un mercado internacional fuerte. Dice entonces, o podemos plantear, que la ventaja nacional o la competitividad nacional es un rombo que tiene 4 picos, ¿no? Esos atributos amplios de una nación, esos 4 picos, están dados, 1, por las condiciones de los factores. Es decir, de qué manera se está dando una estrategia económica, de qué manera se dan los factores de producción, de qué manera se da una política para favorecer el desarrollo de la empresa. El segundo pico es la condición de la demanda. ¿Qué tanta demanda interna e internacional existe del producto? ¿Ok? ¿Cómo estamos funcionando en condiciones de demanda? Un producto que tiene una alta demanda interna y una alta competencia interna, es más fácil que tenga éxito que funcione a nivel internacional. Siguiente, sectores afines y auxiliares. Si se tienen claros sectores que van a permitir apoyar el crecimiento de esa demanda o de esa empresa, si hay productos auxiliares que complementan los productos o los desarrollan, va a favorecer. La existencia de sectores afines y auxiliares va a permitir, por ejemplo, la creación de clústeres, que más adelante vamos a platicar qué son los clústeres. Pero los clústeres son territorios en los cuales existen empresas afines entre sí que se apoyan para generar una ventaja competitiva a nivel internacional. Silicon Valley en Estados Unidos es un clúster de desarrollo de tecnología, donde todas las empresas que están incrustadas ahí, sí es cierto, son muchas veces competencias entre sí mismas, pero son sectores afines y se apoyan y generan una competencia tan fuerte que permiten desarrollar ese núcleo o esa región o ese territorio de manera inclusiva internacional para tener ventajas. Y el cuarto pico es la estrategia y la estructura y la rivalidad entre las empresas. ¿Qué tantas condiciones de infraestructura se tienen? ¿Qué estrategias se tienen para incentivar ciertos sectores
y qué tanta existe la rivalidad de la empresa. Ya decíamos que la libre competencia, y entre más dura y fuerte sea, va a permitir ser más competitivos. Hay un comercial que pasan en estas épocas, sobre todo en la radio y en la televisión, donde habla de la ventaja de ser competitivos, de cómo la normatividad hoy en México hace que seamos más competitivos y que te permita seleccionar. El comercial específicamente habla de las líneas telefónicas, ¿no? Hablan de los plazos forzosos, hablan de las llamadas ilimitadas. Hay otro que habla del café, que dice que prefiere el de la tienda, otro que prefiere el de la cadena. Deben de haber escuchado estos comerciales. Pues hablan precisamente de la importancia de la rivalidad entre las empresas, porque la competencia y la rivalidad te vuelve competitivo. No sé si han escuchado estos comerciales y cómo habla de que estos 4 picos tienen una fuerte o una importancia fundamental en la rivalidad entre los diferentes tipos de empresas, ¿no? Entonces, por eso se le conoce como el rombo de la ventaja nacional. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer. ¿Ninguno? ¿Ni del comercial? ¿Lo han escuchado? Este del café de la mañana, y que dice que lo prefiere la cadena, y otro que dice que prefiere con el café artesanal. ¿Sí lo han escuchado el comercial este de radio? ¿No? Yo sí. Ok. Muy bien, Ana. Pues precisamente habla de la importancia de la rivalidad entre las empresas para ser competitivos. Bueno. Es correcto. Y en el mismo ámbito, perdón, y lo que tú comentas es la diferenciación entre un producto, en el mismo producto, pero la forma en que se oferta, ¿no? al consumidor. Es decir, si yo estoy hablando de ahorita de mi producto leche, se produce la misma leche en todos lados, pero pues la cuestión es vender el empaque bonito, la presentación. Alpura ahorita tiene una presentación holográfica, si tú escaneas el código QR, aparece un listado. En mi empresa, pues da igual, con un código QR puedes entrar a promociones. A eso es a lo que se refiere este tema que estás hablando, ¿no? ¿Sí? ¿O me estoy yendo por otro lado? No, está bien. Y se refiere al hecho de existir una libre competencia, por ejemplo, en este caso de los lácteos, una competencia que te hace ser mejor. En la medida en que Lala, con Alpura y con otras marcas en el mercado de leche se vuelvan más fuerte a la competencia, te obliga a ser más productivo, te obliga a ser más eficiente, y eso te permite explorar otros mercados. Ejemplo, Bimbo, Cemex. Son empresas que fueron altamente competitivas en nuestro país. Cemex tenía enfrente a Cementos Cruz Azul, Cementos Tolteca, Cementos Apasco. ¿Y qué hizo? Bueno, ahora exploró mercados internacionales porque estaba acostumbrado a la competencia fuerte. Y se dieron las condiciones económicas nacionales para que lo pudiera hacer. Bimbo igual. Bimbo al final arrasó con el mercado nacional. Prácticamente todo el pan de caja hoy es Bimbo, ¿no? Aunque le llames Wonder, Tía Rosa, etcétera, prácticamente todo el pan de caja que se vende en nuestro país es Bimbo, nada más que con otro nombre, pero sigue siendo, pero es Bimbo de alguna manera. Entonces, cómo la competitividad entre empresas te vuelve a la larga la posibilidad de ser más competitivo como país, ¿no? Como visión de Estado, como visión de nación, ¿no? Ese es un poquito el enfoque también por donde vamos. ¿Ok? En este enfoque de competencia, ¿cuál es entonces el papel real del Estado? Ya platicamos de que tiene un papel importante en lo meso, en lo macroeconómico, ¿no? Desde el momento en establecer las condiciones de infraestructura, desde el establecimiento de las políticas de desarrollo, desde el establecimiento de la política fiscal, tiene un papel importantísimo. Pero lo que dice esta teoría es que en realidad el Estado, su misión es de ser un catalizador y un estimulador, ¿no? Es estimular o empujar a las empresas a que eleven sus aspiraciones y pasen a niveles más altos de competitividad. Lo importante es entender que el Estado, y por eso lo pongo ahí en mayúsculas, no puede crear sectores competitivos, solo las empresas. Las empresas son las que hacen lo competitivo. El Estado no puede meterse a hacer competitivo algo, ¿ok? Es cierto, el Estado puede participar del mercado y vemos un poco ese modelo que ha regresado a nuestro país, ¿no? Hoy el Estado está interviniendo inclusive vamos a tener una línea aérea del Estado, ¿no? Que va a competir contra Mexicana, contra Aeroméxico, que va a competir contra Volaris, que va a competir con Viva Aerobús, ¿no? Y lo que busca es, de alguna manera, elevar o generar un catalizador para elevar la productividad o la competencia y entonces elevar el nivel del resto de las empresas.
pero en sí mismo el Estado no puede ser competitivo. Él no puede hacer un sector competitivo. Lo hacen las empresas. Y entonces, por eso decíamos que el papel es simplemente un papel de catalizador, un papel de estimulador, de dar las condiciones, de favorecer, de apoyar, pero no de intervenir, ¿no? Esos modelos de los 80s o de los 70s, donde el Estado participaba en todo, tenía empresas de café, empresas de azúcar, tenían empresas de todo, intervenían, demostró que no lo hacía competitivo el mercado, porque inclusive generaba distorsiones por las mismas elementos proteccionistas que existían, te volvían no competitivo, teníamos precios dumping, ¿no? Precios subsidiados y lo que hacían es fomentar la no competencia y el estancamiento de las organizaciones. Hoy entendemos que esos modelos tienen que evolucionar y la empresa tiene que adaptarse y reconocer la libre competencia y el Estado favorecerlo y dar las condiciones para que esto florezca. Entonces, ¿cuáles son los enfoques específicos que puedan adoptar las naciones en busca de lograr una ventaja competitiva con el resto del mundo? Bueno, lo primero es que debe concentrarse en la creación de factores especializados. Aquí hay que entender que se tiene que tener muy clara cuál es la vocación nacional y cuáles son las vocaciones regionales. Y a partir de la ubicación de las vocaciones regionales y de las vocaciones nacionales, favorecer y hacer crecer esas vocaciones. Y una organización tiene que ubicar su negocio, modelo de negocio, en esa vocación, en esa esencia de desarrollo que tiene el país, para subirse en esa ola o subirse en ese impulso y poder crecer y poder competir, ¿no? Entonces, parte del tema de las vocaciones nacionales y de las vocaciones regionales. A nivel país, ¿para qué somos buenos? ¿En qué nos podemos especializar? Y a partir de esa especialización, por región, tener muy claro dónde. Y colocar y favorecer a las empresas que ayuden a detonar o a desarrollar ese punto. Podemos poner muchos ejemplos a nivel nacional o a nivel internacional de países que tienen muy claro su vocación y que dan las condiciones para que esa vocación se desarrolle y pueda crecer. Segundo, el Estado no debe intervenir en los mercados de factores y de dinero. Eso se lo debe dejar a las empresas. Tercero, imponer estrictas normas sobre los productos, la seguridad del medio ambiente. El Estado debe ser un Estado regulador, ¿sí? Debe de hacer cumplir con las normas. Lo hemos visto en nuestro país ahora con esta idea nueva, por ejemplo, de cuidar mucho el etiquetado de los productos, de cuidar mucho lo que dicen los componentes nutricionales, de evitar imágenes que puedan asociar el producto con cosas que no lo son, el cumplimiento de las normas de salud, de seguridad y higiene en el trabajo, el impacto con el medio ambiente, ponían ustedes ejemplos de negocios que han cerrado al respecto. Entonces, el Estado tiene que imponer una medida muy clara y ser muy duro y muy enérgico con lo que es el desarrollo de los productos, la seguridad del medio ambiente. Se debe limitar claramente la cooperación directa entre sectores rivales, ¿ok? Es decir, para evitar los monopolios en toda la cadena hay que evitar la cooperación directa, sino más bien favorecer la competencia, como decíamos. Promover objetivos que originen una inversión continua, asegurar las inversiones, favorecerlas y que el Estado dé las condiciones para desarrollarlas. Liberar la competencia, adoptar una decidida política interior antimonopolista y rechazar el comercio exterior regulado, el condicionado, el existir barreras como lo que tuvimos mucho tiempo con el atún, que era una barrera tonta, en el cual por supuestamente matar delfines cuando se pescaba atún, no podíamos exportarlo, cuando es que el producto en realidad era sumamente competitivo e iba a desplazar otros productos. Lo que tuvimos de restricciones recientemente con el aguacate que se hace en Michoacán. Entonces, no se puede permitir el comercio regulado. Tiene que ser un comercio exterior libre, favoreciendo, reitero, nuestras ventajas competitivas y el desarrollo de lo que estamos haciendo. Entonces, eso es parte de lo que hablamos como competitividad nacional y el desarrollo de la misma. No sé si hasta aquí haya algún comentario o algún... permítanme un segundo, denme 30 segundos, por favor.
Gracias. Bueno, entonces, les decía, lo siguiente entonces es entender que a partir del papel del Estado, también la empresa tiene que tener ciertas condiciones y tiene que cumplir también con ciertas regulaciones. ¿Cuál es el papel de la empresa buscando la competitividad nacional? Bueno, lo primero ya decíamos, hoy estamos en una sociedad que busca el conocimiento y por lo tanto entonces tiene que crear presiones para innovar. No es hacer lo mismo siempre, sino entonces hoy las empresas tienen una importancia relativa en la innovación, la creatividad y el desarrollo. Entonces es muy importante trabajar en ese sentido. Segundo, buscar el estímulo en los competidores más capaces. ¿Con quién voy a competir y de qué manera puedo ser mejor? ¿De qué manera puedo crecer como organización? Entonces hay que buscar el estímulo en los competidores y en el mejor. Establecer sistemas de alarma anticipada. Acuérdense de los riesgos. ¿Cómo controlo los riesgos? ¿Cuáles son esos factores que me pueden generar una probabilidad de ocurrencia de algo que no quiero o no deseo, cuyo impacto sea fatal para la organización? Mejorar el rombo nacional, ya platicábamos de ese rombo, de qué manera intervengo yo como organización o como empresa para mejorar el rombo. Saludar la rivalidad nacional, ¿sí? Hay que entender que tenemos que tener libre competencia y tenemos que entender que entre mejores competidores tengamos, mejores vamos a ser. Internacionalizarse para aprovechar las ventajas selectivas con otras naciones, ubicar cuáles son esos países donde puedo desarrollarme y donde puedo trabajar. Utilizar alianzas solo selectivamente. Hay un refrán que dice que una empresa es inversamente proporcional su internacionalización al número de convenios firmados o número de mercados al cuales quiere entrar. Es decir, entre más mercados o entre más convenios internacionales tengas, menos internacional eres, porque abarcas cosas que no vas a atender. Entonces tienes que tener tiros de precisión. Por eso dice ahí, se tiene que tener alianzas solo selectivamente. Situar la base de operaciones en un país que propicia la ventaja competitiva, un estado que lo desarrolla y sobre todo asumir el papel de liderazgo en el mercado o en el sector. Eso es parte de lo que tiene que ser una empresa, aprovechando lo que hace el Estado para generar efectivamente una competitividad de índole internacional. Entonces, la construcción de territorios competitivos, que finalmente es lo que va a buscar la empresa, es yo cómo crezco como organización, cómo influyo mi área de impacto, como platicábamos de sustentabilidad, cómo hago que mi región crezca y por ende me vuelva más competitivos. Entonces dice que la construcción de un territorio competitivo va a depender de las capacidades de vincular las políticas territoriales, las políticas económicas y el desarrollo de la organización, ¿no? Entonces se va a tener con esto algo que se conoce como el desarrollo de una cultura territorial que integre sistemas locales de empresas y que ayude a superar la situación de mayor deterioro en los territorios más atrasados. Hay que entender que una empresa, entonces, ese papel de detonador del desarrollo que platicábamos hace rato, de cómo influenciar en lo social, en lo ambiental, va a asumirlo ahora la institución para cómo crecemos en lo colectivo. ¿Cómo hago que crezcamos territorialmente para, a partir de ahí, ser internacionalmente más competitivos? Entonces, las empresas que compiten, entonces tienen que entender que su capacidad se va a ver reforzada si el territorio donde está es más competitivo, ¿no? Entonces, si la empresa entiende la importancia del territorio en cuanto a habitantes, en cuanto a la gente que está ahí y se vincula más con ellos, voy a poder tener mayor crecimiento y mayor desarrollo. Hay pruebas convincentes de que la medida de acción colectiva tiene mejores resultados, ¿no? Y que ha permitido desarrollar de mejor manera las organizaciones que una empresa aislada que no busca favorecer el entorno social en el que está. Entonces, Porter, por ejemplo, en el 91, señaló que la fortaleza y la durabilidad de la capacidad de competir de las aglomeraciones productivas radicaba en la generación de conocimiento especializado, su capacidad de innovación, y estas fuentes superiores de competitividad surgen de la interacción de las empresas que son a la vez capaces de competir y sobre todo colaborar. En su particular modelo, la acción gubernamental entonces dice es exógena, es decir, puede incidir para bien o para mal en la competitividad, pero no puede explicarla. Por eso decíamos que el Estado no genera la competitividad, sino lo genera las empresas. Entonces, finalmente, ya para concluir nuestra sesión del día de hoy y nuestra clase, podríamos desarrollar o entender que para tener territorios competitivos tendríamos que abarcar los siguientes 3 aspectos. El primero, entender que se trata de procesos de naturaleza endógena, en los cuales es preciso estimular la capacidad de detectar las potencialidades propias, naturales, humanas, institucionales de las organizaciones presentes en un territorio, con el fin de saber para qué somos buenos. En otras palabras, algo habrá para lo que estemos mejor dotados y capacitados y con lo que podemos competir. Y que esto puede entonces inspirar nuestras visiones de futuro.
Lo primero es en qué somos buenos y con qué vamos a competir. Lo segundo, la estrategia. La estrategia entonces que se formula y que está basada en el concepto de solidaridad territorial, cómo nos apoyamos todos, cómo mejoramos todos, cómo generamos esa identidad cultural. Y esto es de manera significativa lo más importante para poder construir socialmente un proyecto político territorial que identifique a toda la comunidad y que logre entonces transformar una visión común de desarrollo. Al lograr la colectividad y el esfuerzo de todos, es más fácil crecer que tratarlo de hacer de manera aislada. Y tercero y último, la estrategia debe estar basada en una gestión asociativa entre representantes públicos y privados. Necesitamos del Estado, ya hemos platicado. Esto implica estar convencidos de que solos no saldremos adelante y que por lo tanto hay que impulsar proyectos que consisten en consensos y además que sean de largo plazo y trasciendan las esferas de un determinado gobierno. Ir más allá en el tiempo y en el espacio. Lo importante entonces cuando hablamos de territorios competitivos es la creación de clústeres que permitan entonces el crecimiento en diferentes contextos, ¿no? En el contexto de demanda, de factores, de estrategias y que nos permitan ser mejores. Esa es la idea y fundamental de lo que hoy hemos platicado como el tema de la competitividad. Quiero aprovechar los 3 minutos que me quedan para comentar nuestra última evidencia de desempeño, lo que acreditaría lo que platicamos en las 2 horas el día de hoy. Y eso es, van a construir un mapa conceptual sobre las 3 dimensiones de la competitividad, es decir, un mapa conceptual que hable de competitividad empresarial, territorial y nacional. Como siempre tendrán toda la semana, yo el día lunes estaré subiendo este material, las lecturas recomendadas, ya en la bibliografía que tenemos de Porter habla sobre específicamente competitividad empresarial. Ya puse algo también cuando platicábamos de los objetivos del milenio. Voy a agregar un material más y tendrán toda la semana para tener esta última evidencia de desempeño, con lo cual estarán acreditando la materia que llevamos durante estas 4 semanas de ingeniería administrativa. De mi parte, para aprovechar el tiempo, agradecerles mucho. Ojalá la clase les haya parecido interesante. Ojalá haya dejado yo un poco una visión diferente en materia de la gestión de las organizaciones, en materia de la gestión estratégica de las empresas y la manera ahora de hacer negocios con un enfoque de sostenibilidad. Les agradezco su tiempo, les agradezco también el que hayan hecho espacio en sus agendas. Yo sé siempre que el viernes es complicado, aunque sean 2 horas, destinarnos para sentarnos, aislarnos y trabajar. Les agradezco mucho su tiempo y me gustaría concluir escuchando 3 opiniones que les deja el curso, qué opinan de la materia y bueno, con estas 3 opiniones estaríamos concluyendo nuestra actividad del día de hoy y con eso la actividad de la materia. Entonces, muchas gracias y escucho y estoy atento a sus 3 comentarios que me quieran dar sobre la materia. Como siempre, adelantándome. Adelante, Braulio. La verdad, lo que hemos estado viendo me deja un panorama más amplio de lo que ya venía yo haciendo. Ahora de saber la raíz exactamente, de cómo se hace y por qué se hace y cuáles son los pros y los contras de hacer y no hacer. Entonces, sí me queda más claro y créeme que ha sido de bastante utilidad tener un panorama más amplio de estos conceptos que nos instruiste durante estas sesiones. Y la verdad yo me quedo bastante satisfecha y honestamente pues así que muy, muy satisfecho de la forma en que nos diste las pláticas, ¿no? Y las sesiones. Muchas gracias, Braulio. Muy agradecido. Vale. Agradezco mucho tu tiempo y también tus participaciones, siempre muy interesantes y enriqueciendo mucho la clase. De verdad, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera decir que le dejó la clase? ¿Qué opina? Pues muchas gracias, doctor, por sus conocimientos, son muy claros, los ejemplos, los temas muy interesantes y una explicación perfecta. Muchas gracias porque sí me aclaró pues el tema en todas las sesiones que hemos visto, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias, Rosa, muy amable. Le agradezco sus comentarios. ¿Y alguien más que quiera cerrar con broche de oro? Ok. Yo. Adelante, Jorge. A ver, sí, doctor, perdón, pero es que en estos momentos me agarra el movimiento, pero ya regresé. Sí, la verdad es muy interesante la materia.
y sobre todo usted como facilitador de la materia, creo que nos deja muy claro ese tipo de conceptos, la nueva manera de ver a las empresas. Yo creo que eso es importante, los conceptos que nos había estado manejando, y creo que muy amena su participación, conceptos muy claros y los conocimientos, por lo que escucho y lo veo, muy amplios. Excelente. Muchas gracias, Jorge. Te lo agradezco mucho. Y bueno, pues muchas gracias a todos nuevamente. Mi agradecimiento por este tiempo. Les encargo la última actividad y ya prácticamente con eso cerramos y estaremos siguiendo la evaluación. Les agradezco su tiempo y de verdad ha sido un grupo muy interesante. Escuchar sus opiniones, escuchar cómo enriquecían cada tema, sus experiencias. De verdad creo que sí logramos tener una comunidad de aprendizaje muy productiva. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana, un muy buen viernes. Y estamos pendientes, cualquier duda, ya saben, estoy ahí en los canales para comunicarme con ustedes. Y bueno, espero nuestra última actividad para cerrar con broche de oro nuestra sesión. Muchas gracias, buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.